Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Este fin de semana, dos personas mundialmente célebres han agachado la cabeza. Uno, en Rusia, Eugenio Prigozhin. Luego hablaremos de ello, además Putin acaba de hablar hace un ratito. La otra, en Extremadura, María Guardiola. Y mire usted por dónde de repente el giro ha sido completo. Es decir, María Guardiola no solo ha agachado la cabeza, sino que ha dado la vuelta como la línea del exorcista, pero con un solo giro. Bueno, es interesantísimo lo que ha pasado con María Guardiola, más allá de que hablaremos, por supuesto, de la cuestión de los pactos, no pactos, etcétera, ¿no? Es interesantísimo porque demuestra uno de los grandes, desde mi punto de vista, igual me equivoco, problemas del Partido Popular. Y es que ha crecido tanto durante tanto tiempo, ha evolucionado tanto sin control durante tanto tiempo y ha renunciado tanto durante tanto tiempo a elaborarse algo semejante a una, no diría doctrina, pero en fin, una ideología, ¿verdad?, que el resultado es que una buena parte de su cúpula, y muy particularmente de su cúpula, no tiene gran cosa que ver con lo que socialmente significa el Partido Popular, porque ha abrazado sistemáticamente el discurso dominante. ¿Por qué es de izquierdas? No, porque es dominante, que es lo que pasa en los partidos de poder, que si tú lo que quieres es gobernar, pues te tratas de asimilarte lo más posible a lo que hay, a lo que se despacha en el mercado. Y lo que se despacha en el mercado, en España, desde hace muchos años, lo viene dictando la izquierda. Así que tenemos ahora mismo una burguesía progresista que, por razones muy vitales, también de convicción, etcétera, no está en el Partido Socialista, pero que no forma parte del mismo cuerpo social que le vota. Y esto verdaderamente es un problema y puede serlo bastante más adelante. No se trata solo de lo que ha dicho María Guardiola, que es un discurso un poco como de Yolanda Díaz, pero en más cursi todavía. No, es el hecho de que gente muy importante de la cúpula del PP haya respaldado esas ideas. Y esas ideas básicamente consisten en repetir los mismos mantras que ha impuesto la progresía en España y en el resto de Occidente desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué representa exactamente el Partido Popular? Los votantes lo saben o creen que lo saben. Feijóo parece que también lo sabe. Pero ¿lo sabe toda la gente que se ha presentado como cargo electo del Partido Popular? Bueno, lo digo de verdad sin la menor acritud, que diría Felipe González. Alguien se acordará de quién era. Creo que deberían pensarlo, porque la señora Guardiola, el señor Semper, etcétera, tienen todo el derecho del mundo a profesar las ideas que consideran adecuadas. Y si quieren llenar a España de banderas LGTB con un charrán y el PP puesto, pues, fenomenal. O sea, pero lo que no deberían hacer es engañar a sus votantes. Es decir, que sus votantes sepan exactamente qué significa Guardiola, qué significa Semper, cuál es el tipo de España que quieren construir. Porque así desharemos equívocos y así no llegaremos a esta absurda situación en la que los votantes le gritan a Guardiola: ¿por qué no pactas, traidora, traidora? Mire, yo estoy convencido de que la señora Guardiola no ha querido traicionar a nadie, que ella ha sido enteramente sincera. Pero justamente ese es el problema, que no ha sido sincera con sus votantes. Hablaremos de eso. 21:52, 20:52 en Canarias y un poquito más tarde que de lo común por exigencias del guión. Antes de empezar a contar los titulares, dos cosas muy importantes. Uno, gracias mil a la Universidad Católica de Ávila y a la Cátedra de Defensa del Subintendente Julián Vallespín por la charla que me hicieron el honor de permitirme dar en sus instalaciones el pasado viernes, y además con esta maravilla. Yemas de Santa Teresa para todos los contertulios, e incluso esta vez sí ha llegado para la gente de control de realización. Muchísimas gracias a todos y gracias también por este pin precioso. Alex, cuando pueda lo enfocará, de Santa Teresa, porque estando en Ávila, de Santa Teresa no hay solo unas yemas, hay sobre todo la huella de una santa. Bueno, y dadas las gracias a los amigos de la Universidad Católica de Ávila, nosotros empezamos a destripar parte de la actualidad del día. Titulares. A ver, de cómo María Guardiola cayó embrujada por su Rasputín, porque mire usted por dónde, en este caso se verifica aquello de chercher la femme, pero al revés, o sea, chercher l'homme, y el hombre en este caso es el famoso asesor izquierdoso de María Guardiola, del que trascendía este fin de semana en Oki Diario, y Teresa Gómez ahí estuvo rauda para enviarlo,
en el que, bueno, al final todo era una cuestión absolutamente personal de este caballero con Abascal. Es una cosa realmente insólita. Contaremos esta historia y contaremos todo lo demás, incluida, por supuesto, la dimisión del Interfecto. Vamos a pasar por Valencia porque llega Llanos Masó, que por cierto está aquí en este programa varias veces, ¿verdad? Y usted la conoce, es decir, no se come a nadie. Bueno, y la han puesto como hoja de perejil. Presidente de las Cortes Valencianas, claro, es de Vox. La campaña ha sido absolutamente brutal y además, por cierto, con el mismo corte que la que en su día se lanzó contra Lesen, es decir, en Baleares. El mismo tipo de argumentos, el mismo tipo de descalificaciones, el mismo tipo de condenas, anatemas. Solo falta que le pongan un San Benito y una coroza. Bueno, Dios mediante, si no falla ninguna conexión, hoy estará con nosotros Llanos Masó para contarnos esta historia. Vamos a hablar un poco del mundo yolandista, porque, o sea, los diplomáticos de España, por lo menos los que más conspicuos, ¿verdad?, han hecho una carta diciendo que ¿dónde va esta mujer con este pollo? Este pollo, claro, es que es el embajador de España en la ONU. No teníamos ni idea, ninguno, de que había un embajador de España en la ONU y de que era este tipo. Hombre, Zendoya y yo nos acordamos de Jaime de Piníes, por ejemplo, en aquellos tiempos heroicos, ¿verdad? Vaya usted a comparar con esto, que es una especie de versión panda de Fidel Castro. Bueno, o sea, antihispanista, o hispanófobo, que diría Iván Vélez, negro legendario, por supuesto separatista catalán. Lo mejor, y esto es lo que ha cogido Yolanda Díaz para encarnar la política exterior española, si acaso ella ganara o ganase. Vamos, para salir corriendo. Atención, atención, corazones sensibles, prestos a la compasión. Sacad los pañuelos, porque ahora resulta que Sánchez ha sufrido muchísimo. ¿Y por culpa de quién? Por nuestra culpa. Por su culpa, señora, por su culpa, caballero. Va mojando sábanas de lágrimas, no piense usted mal, Pedro Sánchez estos días por las cadenas de televisión variadas. A esta no ha venido aún, pero en fin, porque Rebeca Crespo no la ha invitado. Es una auténtica vergüenza. O sea, lo que está... En fin, lo contaremos. Y vamos a ver si somos capaces de explicar lo que sabemos de lo que ha pasado en Rusia. Digo lo que sabemos y no lo que ha pasado, porque seguramente lo que ha pasado lo saben solo el Espíritu Santo. No creo que nadie más sepa exactamente lo que ha pasado. Lo que sí que sabemos es que han pasado muchas cosas que no se han contado y otras que son lo contrario de lo que se ha contado en las dos partes. Hace un ratito ha hablado Vladimir Putin. Contaremos la última hora y qué puede pasar ahora. Todo ello en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que ya se han abalanzado como fieras sobre las yemas de Santa Teresa. Don Román Zendoya, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me he contenido todavía para el plano general, o sea que no empecemos con tirantes. Ahora en el primer vídeo. Sí, claro, pero vamos a empezar aquí, nos hagamos la introducción con el de la yema en la boca. No, bien, muy bien, como siempre, muy contento. Le vi ayer a Sánchez, he estado todo el fin de semana viendo declaraciones políticas de todos. Y yo no sé, debes tener el páncreas, macho. No, bueno, es la obligación, ¿no? Que ya sabes, yo llevo gafas de tanta mierda que me he hecho a los ojos, pero con perdón. No, vamos, yo ya estoy tranquilo y relajado porque sé que los que piensan, que los que mandan, quieren mandar, piensan que el pueblo no estamos a su altura. ¿Verdad? Entonces te da un relajo saber que no estamos a la altura, que ya a partir de ahora estoy tranquilísimo, vamos, hasta el 23J a disfrutar. Porque se ha alterado totalmente el orden de los factores. Normalmente los dirigentes no están a la altura de las naciones, pero ahora no. Ahora los que mandan, los que quieren mandar, nosotros no estamos a su altura. Pues esto da mucha tranquilidad. ¿Verdad? Sí. Sí, en fin. Hablamos de encuestas, por cierto, que han salido muchas, pero lo haremos al paso, porque eso es para... Fíjate que dicen todas lo mismo, y es interesantísimo las tres, que difieren mucho, todas dicen lo mismo. Luego lo comentamos. ¿Cómo es posible eso? Enseguida lo comentaremos. Román, bienvenido, buenas noches. Don Iván Vélez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantado, esperando también el pistoletazo de salida de la ingesta de yemas de Santa Teresa. La ingesta masiva de yemas de Santa Teresa, efectivamente. Y no me resisto a comentar, antiguamente pedías titulares, ahora ya no. Yo le pondría titular al hilo de lo que tú decías con respecto a Guardiola, la extremeña, citando el título de un disco de Andrés Calamaro, Honestidad brutal. Yo creo que es que esa mujer piensa lo que ha dicho, lo que ha manifestado. Ese es el problema que yo creo que tú has señalado con respecto a gran parte del Partido Popular. Es que de verdad lo piensan. La ideología
esta que algunos llaman izquierdista, otros woke, como que se le quiera llamar, ha permeado de tal manera ese partido y la cúpula que, bueno, por ser recibidos en los salones elegantes, lo asumen a pies juntillas y además es más cómodo asumirlo que combatirlo. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Hablaremos del asunto Guardiola, efectivamente, bueno, y de lo que pueda pasar ahora, ¿no? En fin, Iván, bienvenido, buenas noches. Doña Rebeca Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Tú sí que has seguido a Sánchez todo el tiempo. Bueno, justo te iba a decir eso, te iba a decir que es verdad que yo también tengo una labor, ¿no?, como periodista de tener que ver esas entrevistas de Sánchez, pero te reconozco que la de ayer no la vi, o sea, me he visto esta mañana así cortes, porque es que no, o sea, no podía, sobre todo porque siendo con Évole, que es que le tengo muchísima manía, Claro. pues ¿qué quieres que te diga? No tuve valor, no tuve fuerza para ver esa entrevista. Pero bueno, estoy expectante también por ver las que todavía quedan, es decir, las que por ejemplo pues se va a ver en un conocido canal de televisión, en El Hormiguero, al que por cierto no han invitado a otros líderes políticos, como puede ser Santiago Abascal, vamos, en concreto Santiago Abascal, que me estoy refiriendo, al que han vetado de ese programa. Y hay informaciones ya que están apuntando a que podría haberse producido una llamada desde Génova para que no se invitara específicamente al líder de Vox a ese programa y, bueno, a ningún otro. O sea que, ojo, que a lo mejor si los espectadores no pueden ver a todos los candidatos para las próximas elecciones generales es porque hay una mano por detrás que está impidiendo que eso pueda suceder. No sé, yo me remito a lo que dicen las informaciones Lo que se se han dicen los conocido mentideros. en las últimas horas. Sí. Rebeca, bienvenida, buenas noches. Don Gracias. Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy sorprendido de todo lo que está pasando. ¿Dónde? Pero en fin, no, en todas partes. Las quejas de... Hombre, sí, por supuesto, la verdad que en Rusia también está muy sorprendido. Pero en fin, las quejas del presidente del gobierno de que los medios le atacan y da igual, cuando domina todos los medios. Sí, no, es una cosa muy impresionante, la verdad. Es un cinismo increíble. Pero yo no he aguantado lo de Évole como la pasada Rebeca, pero sí he aguantado algo más duro que lo de Évole. Os he de confesar, aunque me dé vergüenza decirlo, que estuve aguantando la entrevista que se le hizo al señor Zapatero en La Sexta, en un programa La Sexta que no sé cuál es, ¿cómo se llama? Express, no sé qué, me parece que es algo Express. La Sexta explica, me está chivando a Angelova por el picadillo porque yo tampoco... repugnante, La Sexta explica. Bueno, entonces, es increíble, es decir, ya lo había oído con Carlos Herrera, es increíble la defensa tan radical que hace, tan apasionada, por cierto, tan bien hecha, porque el tío larga, nadie le dice nada, dice todo lo que le da la gana, por cierto, lo expresa bastante mejor que Sánchez, lo cual pone de manifiesto que es que Sánchez está acabado, es decir, que necesita a Zapatero, ¿no? Yo creo que ya una vez tal le va a decir, oye, mira, preséntate tú y déjalo, ¿no? Pero me da la impresión de que lo primero que pone de manifiesto es que efectivamente necesita a Zapatero como agua de mayo y que el otro está acabado. Ahora, es increíble, es para tratar los temas que ahí van confeccionando, los eslogans que van dejando, Sí. Como por ejemplo, en economía, bueno, pero ¿cómo es posible, dice Zapatero, porque claro, cuando yo me fui, dice él mismo, cuando yo me fui, sí, efectivamente entramos en una crisis económica, hayamos hecho mal la gestión de la crisis y tal, confiesa, para decir, pero en este caso es una gestión maravillosa, unos resultados económicos y tal. Oiga, vamos a ver, mire usted, España es el país más endeudado en los últimos años. España es el último país en recuperar el Producto Interior Bruto de Europa. España es el último país en recuperar la capacidad adquisitiva de la gente. La que viene de la recesión probablemente sea tremenda. Dice, mire, todo mentira. Pero mentira tras mentira, mientan de una manera descarada. Por supuesto, es el gran líder, lo presenta como gran líder, avance los derechos humanos, ni un paso atrás, en fin, el progresismo y tal. Bueno, increíble, Zapatero. Yo tengo que confesaros que también os he mentido. Bueno, he cambiado de posición. Y sí que vi las entrevistas, bueno, luego las vi a trozos y tal, de los dos. Y me llamó la atención una cosa que me parece que va a ser un poco la tónica. Ahora mismo hay una campaña coordinada de toda la izquierda y los separatistas, todos ellos de Consuno, para mostrar la disolución o la desconstrucción confederalizante de España como la democracia. Y todo lo que se oponga a eso es la antidemocracia, la reacción, el fascismo, etc. Y están identificando su proyecto, que es un proyecto de poder específico, que significa, por cierto, la ruina de la unidad nacional, como con la continuidad del sistema democrático. Para lo cual tienen un tribunal constitucional, por cierto, dispuesto a hablar todo eso. O sea que la situación ciertamente es grave. Y por eso es tan importante votar el 23 de julio. En fin.
Bueno, vamos a hablar de todo eso y de muchas cosas más, todo ello por su orden. Hacemos una brevísima pausa para tomar aliento y agua y que Zendoya se pueda comer las yemas de Santa Teresa. Y volvemos de inmediato. 206-2106 en Canarias, redoblando las gracias a nuestros amigos de la Universidad Católica de Ávila por las yemas de Santa Teresa. Un abrazo fortísimo para todos. Vamos a Rusia. Mire, la verdad es que vale la pena hacer la bromita tal y como está la cosa, ¿eh? O sea, seguramente les endulzaría el carácter una ración de yemas de estas. Lo que ha pasado este fin de semana es muy difícil de contar y es muy difícil de explicar. Además, vamos enterándonos de cosas a medida que van pasando las horas. De momento vamos a contar lo que sabemos y algunas otras cosas que nadie está contando. Lo primero, el resumen elemental de lo que ha ocurrido, lo mínimo que uno tiene que saber, que nos lo cuenta María Vallejo. Cuando parecía que la guerra ya no podía ir a más, llegan unos mercenarios rusos y amenazan a Putin. Rusia ha visto en estos últimos días cómo aumentaba la tensión por culpa de un grupo de mercenarios, los Wagner. Un grupo que desde el inicio de la guerra siempre ha reivindicado todas las victorias de su país. Son ellos los que, tal y como aseguran, han conseguido ganar en los territorios ocupados en Ucrania. Sin embargo, su popularidad alcanzó tales niveles que Defensa decidió empezar a recortarles suministros de armas, algo que no gustó al líder de los Wagner, que acusó a Putin de traidor y empezó a conquistar territorios rusos como Rostov. Hemos tomado bajo nuestro control las instalaciones militares de Rostov, incluido un aeródromo. Los aviones que parten a la batalla se desplazan según lo previsto. No hay problemas. Desde Gerson, los Wagner se fueron hasta ese punto estratégico de Rusia, aunque el objetivo no era realmente ese, sino Moscú, una ciudad a la que no pudieron llegar porque fueron detenidos antes. Sin embargo, Putin tiene claro que son unos traidores. Las acciones que dividan nuestra unidad son esencialmente una traición para nuestro pueblo, para nuestros camaradas en armas, que están luchando actualmente en el frente. Es una puñalada en la espalda de nuestro país y también de nuestra gente. Pero la polémica no se queda en Rusia. Zelensky ha aprovechado para meter presión y ha asegurado que Putin es un ejemplo de autodestrucción. Pero sin duda la sorpresa ha venido de la mano de Estados Unidos, quienes afirman que conocían las intenciones de los Wagner desde mediados de junio. Lo último que se conoce de ellos es que han podido alcanzar un acuerdo con el Kremlin, un acuerdo que supondría el desmantelamiento del grupo de mercenarios, con la absorción de algunos de ellos en el ejército. Sin embargo, todas las miradas están puestas ahora mismo en Rusia. ¿Estamos ante el principio del fin de Putin? Bueno, ¿por qué Rusia tiene mercenarios? Eso que cuando son americanos se les llama contratistas privados, como Blackwater, que ahora se llama Academy, creo. Pues porque Rusia tiene un ejército de en torno a 850.000 efectivos, el norteamericano es de 1.400.000, pero tiene un PIB más pequeño que el de Francia. Porque Rusia es un país, desde el punto de vista del PIB, pobre. Y no puede pagar, evidentemente, un ejército profesional de 800.000 personas. Entonces contrata a un grupo determinado, un grupo que se llama Wagner. Este grupo es un grupo comercial. Ha servido para Rusia en diferentes escenarios, muy fundamentalmente en África, desde hace ya casi 10 años, pero es un grupo comercial, que no trabaja solo para Rusia, por cierto. Y este grupo trabaja para sí, muy fundamentalmente, porque es un negocio. Por cierto, se está diciendo que el jefe de Wagner es el famoso Eugenio Prigozhin, pero en realidad no es así. Desde el punto de vista comercial y, digamos, de la representación, sí. Pero el que de verdad manda en Wagner desde el punto de vista militar es una junta de comandantes, esto es importante para lo que ahora voy a explicar, cuyo jefe es un señor que responde al alias de Lotus y cuyo nombre real es este que vamos a ver aquí mismo, Antoni Lizarov, que es ese caballero que aparece ahí en el cuadrito. Ese es el jefe militar de verdad. Prigozhin es un señor gordo que está allí, pues otra historia. Bueno, desde el mes de julio, el Ministerio de Defensa ruso, y particularmente Shoigu, insistió en que toda esa gente pasara a depender del Ministerio de Defensa ruso. A lo que Wagner evidentemente se negó, el grupo en general. ¿Por qué? Por dinero. Claro. Y a partir de ahí empiezan las disensiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido este fin de semana? Pues todavía no lo sabemos muy bien, pero recuerde usted que ayer, a estas horas, o más bien antes de estas horas, estábamos ante un golpe de Estado como los mercenarios de Cartago, ¿verdad?, que iban a arrasar Moscú. Nada de eso.
De hecho, como estaban las calles de San Petersburgo ayer, me parece que podemos verlo en imágenes. En San Petersburgo se estaba celebrando una tradicional fiesta de veleros con los colores nacionales. Me parece que tenemos las imágenes. Ahí está. Mientras, sin ningún problema, por cierto, colores de la bandera rusa, por cierto. Bueno, mientras en las calles lo que había era manifestaciones de apoyo a Putin. ¿Por qué de apoyo a Putin? Hombre, pero van a apoyar a Wagner. Pues, en fin, la gente salió, lo veremos también enseguida de fondo, a apoyar al gobierno. Me imagino que por otra parte, bien movidos por el gobierno también, claro. Bueno, también ayer se nos daba por hecho que Prigozhin había exigido y logrado la destitución de Shoigu, que es el ministro de Defensa, que es ese señor que suele santiguarse, por cierto, a la ortodoxa, ¿verdad?, cuando empiezan los desfiles del 9 de mayo, este caballero. Pero esta misma mañana el Kremlin, y lo significativo es que sea el Kremlin, ¿verdad?, facilitaba unas imágenes de Shoigu visitando el frente de batalla en Ucrania. Esas imágenes son de hoy, en realidad da lo mismo que sean de hoy. Lo importante es que es el Kremlin quien ha respondido a esa información diciendo, no, mira, está aquí. Bueno, ahora ha hablado Putin hace un ratito. ¿Y qué ha dicho? Ha acusado, por supuesto, a los traidores, ¿vale? Ha reconocido el heroísmo y ha agradecido, ¿verdad?, en nombre de la patria, el servicio de los que han perdido la vida, los pilotos que han perdido la vida, tratando de contener a la columna de Prigozhin que iba para allá, que no era todo Wagner, lo cual confirma que efectivamente hubo tiros y a modo, ¿verdad? Y ha dicho que a la gente de Wagner le quedan tres opciones. Una, marcharse a Bielorrusia. Ahora veremos por qué Bielorrusia. Dos, la solución Shoigu, es decir, pasan a trabajar todos para el Ministerio de Defensa y ya no como grupo aparte. O tres, marcharse a su casa. Y bueno, y veremos lo que pasa. ¿Por qué Bielorrusia? Pues aquí es donde está todo el mundo haciendo cábalas, porque Bielorrusia se ha ofrecido como intermediario, también otros países, pero el caso bielorruso fue el más llamativo, ¿verdad? Al final, el sistema de poder en Rusia como en Bielorrusia es una poliarquía en buena medida heredera de los repartos de poder postsoviético en la Unión Soviética, precisamente cuando su descomposición. Y por otra parte, desde el punto de vista militar, mire usted por dónde, ahora Bielorrusia tiene una fuerza de combate que trabajará a favor de Rusia. Rusia, por ley, no puede tener en su suelo ejércitos privados. Por eso estaban en Ucrania, no estaban en Rusia. Bueno, ¿alguien sabe aquí qué está pasando? Unos dicen que Putin sale fortalecido. Bueno, no lo sé. Otros dicen que sale muy debilitado. De momento parece que el pulso lo ha ganado. ¿Esto estaba previsto o ha sido una jugada improvisada? Tampoco lo sabemos. Pero ahora mismo así es como están las cosas. Y yo no os voy a decir nada más, porque cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en mi contra. Yo solo quiero hacer un comentario, porque bueno, lo que ha pasado también durante este fin de semana es, desde el punto de vista de la cobertura mediática, ¿no?, es que parece que de repente todo el mundo es experto en guerras. Ya sabes que muchas veces cuando hablamos aquí de asuntos como de Rusia u otros que tienen que ver con la geopolítica, yo pues, no intervengo demasiado, porque yo considero que hay que hablar cuando pues, se puede aportar algo al debate, ¿no?, y cuando se sabe por lo menos de algo, cosa que creo que durante este fin de semana en los medios de comunicación no ha sucedido eso, sino que de repente todo el mundo parece que era experto en lo que estaba pasando en Rusia, todo el mundo tenía clarísimo que esto suponía el fin de la guerra, la victoria de Ucrania, ¿no?, que Rusia iba a perder la guerra, que Putin estaba ya casi muerto. O sea, era lo que nos han vendido durante todo este fin de semana en los medios de comunicación, ¿no? Incluso se estaba diciendo que Wagner estaba a las puertas de Moscú cuando estaba a 450 kilómetros. O sea, esa es la historia que nos estaban vendiendo. Esta mañana también he puesto la radio y estaban efectivamente diciendo lo mismo, que era una muestra de lo debilitado, ¿no?, que estaba ya el ejército ruso, sí, que es la versión, el fin de Putin. Claro. O sea, yo solo quiero poner el foco de atención en eso, ¿no?, en que en este asunto, en todo el tema que tiene que ver con la invasión de Ucrania, lo que nos llega desde los medios de comunicación es muy poco fiable. O sea, en realidad es muy poco fiable. Y yo creo que es lo que tenemos que tener también en cuenta cuando leemos las informaciones que nos llegan de todo lo que está pasando. Yo creo que tienes toda razón, es decir, que la información la verdad es que es muy confusa, ¿no? Tratar de decir que sabe alguien exactamente lo que pasó estos 3 días atrás en Rusia es difícil, ¿no?
que venía fraguándose, que se estaba esperando una rebelión de Wagner, ahora dice que la CIA lo conocía, bueno, pues puede ser, yo no sé, no digo que no. Pero lo cierto es que son las consecuencias de esto. En primer lugar, yo quiero recordar, y todo el mundo sabe, quien se asome a la historia de Rusia sabe, que los grandes problemas de Rusia han venido en una cosa parecida, es decir, en rebeliones militares dentro de una guerra, como fue la Revolución del 17. A la que precisamente hacía mención expresa Putin el otro día en el discurso. Claro, es que realmente todo lo que ha pasado, si lo examinas en terminología atlántica, no se entiende nada de nada. Y luego que la guerra de Afganistán acabó con la Unión Soviética, en fin, que para mí, más que un indicio de cuál es el equilibrio de poder que actualmente hay en el Kremlin, que no lo sé, sinceramente no sé si está más. Lo que sí que es cierto es que es un indicio de una mayor inseguridad e incertidumbre sobre cómo puede terminar esto. Porque están contra lo que pueda parecer en esta guerra la paloma es Putin. Claro, y todo lo que le está rodeando, buena parte de lo que le está rodeando, dice, ¿qué narices estamos haciendo aquí cuando podemos lanzar un pepinazo, verdad? Pero también es cierto, sí, pero también es cierto, José Javier, probablemente sea así. Imaginaros que mañana desaparece Putin, desaparece el mando mayor, desaparece Yegorov, desaparece Isigud, desaparece... ¿Y entonces quién queda? Es ese, porque sigue siendo un país con una potencia nuclear impresionante. Por lo tanto, sigue siendo un peligro de 1000 pares de narices. Más vale que haya control. Es decir, lo que se ha producido es un factor de inestabilidad y de inseguridad tremendo, en mi opinión. Y luego, finalmente, decir una cosa, desde luego, los grandes imperios, las grandes potencias han ido cayendo a lo largo de la historia, como pasó ya con el Imperio Romano. Hoy lo escribía muy bien, por cierto, mi amigo Juan Manuel de Prada en el ABC. Empiezan cuando se empiezan a contratar mercenarios y los mercenarios se rebelan frente al emperador. Y los mercenarios se rebelan frente al jefe, ¿no? Pero acuérdate, esto es un síntoma de decadencia, al menos militar. ¿Tú te acuerdas de los corsarios de la República franceses en el Congo, o en las Comores, o de Mike Howard en las Seychelles, o de Blackwater en Irak haciendo lo que no es... Pero, o sea, al final, si la privatización de la guerra normalmente conduce a esto, y como ninguna gran potencia hoy puede actuar, yo qué sé, en Mali o en otros lugares con la banderita, ¿verdad? Es un asunto... Es un asunto complicado. Ahora estar de acuerdo conmigo que esto introduce incertidumbre, una gran inseguridad. Por supuesto. Yo creo que Rebeca da en el clavo en el sentido de que hay una confusión enorme. De repente aparecen intérpretes de la rusólogos, que no sería la palabra, y yo creo que se ignoran muchos aspectos. Yo de esto de la Operación Wagner me enteré comiendo el otro día cuando apareció y me metí en los periódicos y ya prácticamente Putin había caído. Entonces da la impresión de que se confunden a veces los deseos con la realidad. ¿Cómo interpretarlo? Desde luego me parece que es prematuro todavía, tenemos muy pocos datos. Por decir algo, que por eso estamos aquí esta noche intentando aportar, si se puede, con la mayor de las prudencias, el desvío de la columna Wagner o del grupo Wagner hacia Bielorrusia es una manera también, de cierto modo, de embridarlos, se me ocurre decir, y soy incapaz de decir mucho más, la verdad. Ahora, lo que es obvio es que algo ha pasado. Hombre, sí. Y no miro a nadie. Un poco de gila todo. No. Alguien ha matado a alguien, sí. No, pero que algo ha pasado y que ha pasado en el entorno ruso. Es decir, hoy yo creo que Putin haya vencido o no haya vencido, y Putin está más débil que el otro día. Porque dice y subrayo que eso que dice Román es importante, porque evidentemente Prigozhin no hace esto si no le respalda a alguien. No, vamos a ver. Claro. Es decir, tú cuando te metes en este charco, algo pasa. Y es un charco muy complicado. Claro. Y porque además era una fuerza de mercenarios que iba a estar 10 días y lleva casi 2 años de guerra. Y la cotización de los mercenarios sube, porque el número de bajas también aumenta, y entonces el que está allí dice, y quiero más. Hemos visto movilizaciones, fiestas, tal, faltaría más que no se hiciera eso el día de San Petersburgo, ¿no? Pero también ha habido decenas de miles, por no decir más, de rusos que ante la movilización obligatoria han abandonado el país en el último año, porque no están dispuestos a ir a la guerra. Bueno, eso al final generó una crisis en la que durante 48 horas no se ha hablado del frente de guerra. Eso sí, ha aprovechado Ucrania para hacer propaganda. Como se han ido estos, hemos recuperado todo, que no han recuperado. Hace mucho tiempo que se hablaba bastante poco del frente de guerra. Pero últimamente estaban ahí pero se hablaba mucho más de Ucrania que de Rusia, y de a ver qué hacía Putin. Había ido el chino, el indio, para buscar una solución de paz. Y ahora resulta, igual los que lo agitan son los que quieren que siga durando la guerra, Lo que no sabemos es que, lo que sí sabemos
es que obviamente ha habido un tiempito con Putin alterado, obviamente si te pasa eso te tienes que alterar, que se cortaron carreteras, que se cortaron para blindar Moscú y que se quedaron a 400 kilómetros, que está lejos de narices y más por las carreteras rusas, que no son las autovías que tenemos por aquí. Pero es verdad que estas 48 horas últimas han sido una cosa que desde luego a Putin no le han venido bien. Y yo, si fuera el jefe de los Wagner, no me acercaría a una ventana en los próximos días. Antes no tomaría nada que tuviera polonio o plutonio y ahora intentarían asomarme a una ventana. Porque creo que esto de no pasa nada, el que quiera se vaya a Bielorrusia, al otro no se le va a juzgar, al otro no se le va a tomar en consideración. Es interesante esto que dice, sobre esto que dice Román. Una cosa que hay que saber es que en Wagner, que es una entidad enorme, o sea, es muchísima gente. Es un industrial. Claro, las decisiones no las toma Prigozhin. Las toma una junta de comandantes, cuyo nombre más destacado es Lotus, este al que acabamos de sacar, ¿no? Y esa junta de comandantes es a la que se ha dirigido expresamente Putin. Cuando además dice, no pasa nada, reincorporaros a vuestros puestos, que todo queda perdonado, es a ellos a quien se lo he dicho, no a Prigozhin. No, claro. Entonces, claro. Ojo, porque obviamente esto no ha terminado. No ha terminado. Y bueno, a ver cómo repercute en la guerra, en la invasión de Ucrania, pues no lo sabemos, pero esto en Rusia ha alterado. Pero Román, se me ocurre, vamos, pongo sobre la mesa otra posibilidad. Y la eliminación de la columna mercenaria, que evidentemente tenemos precedentes antiquísimos y demás, no abre la vía, no digo directa, pero sí como posibilidad de un aumento de la presión nuclear, como diciendo la solución. No, bueno, yo el otro día... No iba a decir final, pero sí la solución... Perdona, yo el otro día... Si no puedo mantener a las tropas mercenarias y tengo unos botoncitos rojos, los famosos botones, ¿no abre la vía a pensar en eso? Perdona, Quizás eso precipite otros acuerdos. Yo el otro día con un amigo rusólogo que conoce muy bien, José Javier, le decía, ahora estamos mucho más cerca de la guerra nuclear que hace un mes. Sí, o sea, aquí sacábamos la semana pasada a Karaganov, que es un tipo muy cercano a Putin, y que no solo él, pero lo importante es que si lo haya dicho él con nombre y apellidos, y en Russia Today, lo ha dicho en Rusia, que es un medio oficioso, ¿no? De esos que están censurados aquí, no se pueden ver, pero lo dijo allí, aconsejando para salvar al mundo de una hecatombe nuclear la utilización de una pequeña arma táctica. No, llevan desde el principio de la guerra hablando. A eso me refiero. De que Rusia. Oye, vale, vamos a llevan desde el principio de la guerra diciendo que Rusia tiene derecho a 2 bombas tácticas pequeñas porque Estados Unidos ha utilizado 2 y no hubo réplica, que son Hiroshima y Nagasaki. No creo que haya un cupo. Lo llevan, no, bueno, pero ellos como argumento dicen, oye, ha pasado y no pasó nada, pues igual nosotros tenemos que utilizar. Ahora bien, el hecho de que se haya medio resuelto del todo, tampoco lo sabemos. No lo sabemos. Aleja el riesgo nuclear porque si de verdad se hubiera visto en dificultades serias Putin y la situación del gobierno ruso, sueltas un pepino táctico, que es un pepino táctico, es una bomba atómica, pero es un pepino táctico, y desde luego el marco de la discusión cambia radicalmente. Ya no se habla de que si está débil, si no está débil, porque mayor fortaleza que esa no hay. Román, entonces, pero hubo un momento de este fin de semana que decías, puede pasar en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento, pero vamos, por eso decía yo, mayor incertidumbre. Pero hay también una cosa que te cuentan los militares, que es que estos eran los que mejor combatían en el frente de la vanguardia. Estos eran los duros, los de verdad. De tal manera que el ejército ruso ha demostrado con esta guerra que sigue estando en la estrategia de antes de Irak, que la cambió totalmente el ejército norteamericano. Es decir, eso de parar del frente, de arrastrar la logística como prácticamente como quien arrastra un saco, etcétera, etcétera. Todo eso está anticuado, todo eso está... Sin embargo, estos señores se mueven con una rapidez, como demostraron ayer, de donde estaban hasta Moscú. Hombre, oye, que era increíble. Todos. Por cierto, si se saltan los semáforos en rojo y nadie les está diciendo que paren a 120 por hora, se llega otra rápido. especie que corre por ahí, que es que todos eran asesinos y presidiarios, que tampoco es verdad. Tampoco es verdad. O sea, no tienen la misma cualificación militar, la inmensa mayoría de ellos, que los Blackwater americanos, los Academy, como se llaman ahora. Eso es cierto, pero no es el ejército que han vendido los otros. Es que, vamos a ver, en todas las guerras la propaganda deforma la realidad. Entonces, normalmente lo que hacíamos antes, de toda la vida, era coger la propaganda de unos, la propaganda de otros, ver si encajaban, ver luego lo que luego pasaba y te puedes hacer una idea. Como ahora solo hay propaganda de un sitio y la propaganda del otro está prohibida, ¿verdad? Y lo que te llega es delirante, pues por eso estamos tan a ciegas, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué? Pues nosotros, Borrell, hace un ratito, unas 4 horas así, diciendo que está claro que Putin está... Borrell lo que quiere es invadir Moscú.
O sea, Borrell está en esa tesitura, él se ve a sí mismo con el gorro de Napoleón, ¿verdad? Allí en las puertas, acuérdate, Borrell, lo que le pasó a Napoleón en las puertas de Moscú, ¿verdad? Y con Úrsula llevando la bandera. Y, entonces... Su amiga Úrsula. Claro, o sea, esto es lo peor. Mientras tanto, pues el otro día sacaba el Financial Times un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, que es una de las instituciones globalistas clásicas, explicando cómo, bueno, Europa ha perdido todo. O sea, la pérdida absoluta de autonomía de Europa en materia energética, financiera, por supuesto militar, etcétera, ¿no? Así que muchas gracias, Úrsula, muchas gracias, Josep. En fin, bueno, pero en Grecia ganó la derecha. Mira, es decir, la Nueva Democracia, que es el partido clásico de la derecha griega. Vemos lo que ha pasado. El partido griego Nueva Democracia del primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha logrado una clara victoria con el 40,56% y 158 escaños, obteniendo así la mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario, según los resultados oficiales del Ministerio del Interior, correspondiente al 98% del escrutinio. Muy por detrás se sitúa la coalición de izquierda radical Syriza con el 17,83%, lo que se traduce en 48 escaños, mientras que el histórico Partido Socialista Panhelénico se ha hecho con el 11,86, que significan 32 asientos, y quedaría en tercer lugar. Más atrás quedan el Partido Comunista de Grecia con el 7,68% y 20 sitios, y la formación Espartanos con el 4,77, lo que significan 12 sitios. Tras ellos el Partido Solución Griega con el 4,45% y la formación de izquierda Rumbo a la Libertad con el 3,17% y 8 escaños. La participación total ha sido del 52,78% del censo. Baja participación, que para Grecia no es una cosa particularmente inusual, y un dato muy significativo, de esos que le gusta a la Rama Cendoya, el PASOK, que es el partido clásico, el partido socialista clásico de la izquierda griega, queda fuera, o sea, ahora se yolandiza, ¿verdad?, en beneficio de Chiripas. Bueno, recordemos que en las últimas generales francesas el Partido Socialista francés sacó el 1,82%. Sí, es decir, cuando tú te haces zapaterista sanchista, eso que llora tanto el presidente por las pantallas, es una maldad de la derecha que ya pasa en toda Europa, lo que ha abocado es a la desaparición de su partido, que igual Sánchez está llevando a ese sitio al PSOE, empezó Zapatero, y el sanchismo está siendo una disolución total. Y en Grecia el histórico PASOK, pues ya pasó. ¿Te acuerdas? Hombre, es que además tenías el Partido Socialista francés, el Partido Socialista italiano, el PASOK, vamos, que era una referencia para el Partido Socialista Obrero Español, sí, cuando estábamos en los años 80. En varios sentidos también, porque... Aparte para el Partido Socialista Obrero Español, para toda la progresía española, lo que era una referencia hace 5 días, como quien dice, era Syriza. Eso. No, el Syriza. Syriza, en boca de Pablo Iglesias, vamos, se le llenaba la boca, ¿no? Ha quedado un segundo por Chiripa. O sea, que es que ha hecho el ridículo del siglo, vamos, en definitiva. Bueno, es otro neomovimiento de reinvención de la izquierda, si lo que está en crisis profunda, de verdad. ¿Cómo se llamaba el izquierda? Que no tiene valores ideológicos. Varoufakis, que ha obtenido un 2% y que se ha quedado fuera del Parlamento. Sobre todo, Varoufakis, que además en su momento era una especie de gurú. Era el gurú de la progresión. Era el gurú de la progresión europea, iba como por delante del presente, y fíjate, la realidad. Era un inventor del eurocomunismo, del eurosocialismo, del socialismo moderno. El mismo ya estaba inventado por Carrillo. Por eso te digo que van inventando cosas que no existen y que acaban siendo... Sí, pero que lo curioso, lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Vamos a ver, ¿os acordáis de Stefan Hassel? Era Hassel, ¿no? El francés, el que inspiró a los indignados, ¿cómo se llamaba? Stefan. Sí, Hassel, pero eso era que era Stefan, ¿no? Se me que era Stefan el nombre, si mal no recuerdo. Que era un librito, yo lo tengo. Yo lo tengo también. Era un opúsculo, por ahí en mi pueblo, creo que lo tengo. Entonces, un opúsculo. Eso dio... Ese era un ideario maravilloso, completísimo, que no era nada, era una cosa psicologista total. Se mimetizan en España. Se tiene también a Varoufakis como gran gurú. Aparece en los iglesias de compañía. Mira que... Qué rápido el fulgor ha desaparecido, ¿verdad? Estamos hablando del 17 aquí. Es decir, que es hace 5 días. Gesell, no Hassel. Es la reacción Hassel es el rapero. Hassel es Hassel, de las novelas de la Segunda Guerra Mundial. Le quita una, le cambia una. Yo creo que lo que pasa en Grecia es la reacción lógica de lo que ocurre cuando dejas a la izquierda manejar una crisis económica. O sea, al final es lo que pasa en todos los países, lo que ha pasado en Grecia, y yo creo que lo que también es llamativo de lo que ha pasado en estas elecciones es que, bueno, además de la victoria de Mitsotakis con Nueva Democracia, que al final es pues, el equivalente al Partido Popular, ¿no? Yo creo aquí en España, es que tiene 3 partidos también dentro del Parlamento que están, en teoría, pues lo que se diría a la derecha, ¿no? del Partido Popular, que yo al final creo
que tanto en Grecia como en la mayoría de países siempre hace falta que haya unos partidos que estén a la derecha del Partido Popular para guiarle por dónde tiene que ir o no, porque lo que sabemos es que los partidos como este, como Nueva Democracia y demás, partidos que luego al final terminan tirando hacia la izquierda. Eso es lo que... a los que les explica la izquierda. Los partidos que pululan por los centros, me da igual que centro-derecha que centro-izquierda... a la izquierda al final. No, necesitan lo que se llama técnicamente el anclaje ideológico. Claro. O sea, uno de los problemas que tenía el PSOE de Solchaga es que pasaba por la derecha incluso a mucha parte del APUCD de entonces. Aquello parecía un consejo de administración del Banco Bilbao cuando iba Solchaga de ministro. Entonces era cuando la Izquierda Unida, primero el Partido Comunista y luego Izquierda Unida, le tiraba hacia su sector. En la derecha española, cuando se aglutinó todo dentro del Partido Popular, faltaba esa referencia que fue Mariano Rajoy, el que se fue yendo para la izquierda, que lo contaban ellos en Moncloa. Carlos Martínez Castro decía esa estupidez de las políticas progresistas de Rajoy dejar a la socialdemocracia europea a la derecha del PP. Si estaban orgullosísimos del asunto. Pero ¿y a usted quién les ha votado para eso? Se les ha votado para todo lo contrario. Pues no lo sé, pero ahora están todos contra... Necesitas anclajes ideológicos. Ahora están todos contra Llanos Masó, a la que tenemos ya que la saludamos. Llanos Masó, muy buenas noches. ¿Ya? ¿Nos oímos? ¿Sí? ¿Hay que ajustar el audio? Debe tener el mute puesto. Bueno, mientras cobra voz Llanos Masó, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué Llanos Masó? Usted sabe que está aquí varias noches, en fin, en la tertulia del gato, y es la nueva presidente de las Cortes Valencianas. Y le ha caído la del pulpo, como le cayó el otro día a Lesen como presidente del Parlamento Balear, ¿no? ¿Qué le ha caído? Pues vamos a ver algunos ejemplos. O sea, toda la crítica feroz de la progresía, podemos ver algunos de los titulares, ¿verdad? De las cosas que se han dicho contra ella estos días. La ultracatólica y antiabortista, porque en el país, si eres antiabortista, ya eres ultracatólico, ¿no? Bueno, ya no sé. O sea, que se nota, es como decir, el matiz de la caracterización, ¿verdad? Más ejemplos, creo que podemos ver más. Podemos sacarlos uno detrás de otro, si queréis, en La Vanguardia, lo mismo, la antiabortista y ultracatólica. Me parece que hay como una consigna, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. La antiabortista, o sea, es el gran pecado del mundo, es que eres antiabortista, es una cosa alucinante. Llanos Masó, de liderar la cruzada contra el derecho al aborto, a ser la segunda unidad del diario Punto Es, que le pone un poquito más de retórica, ¿verdad?, para hacer la cosa más narrativa. No sé si tenemos más titulares, pero yo creo que es mejor que pasemos directamente a las voces. Voces como, por ejemplo, la de Diana Morant, que usted no sabe quién es, pero es la señora que ha sido ministro de Ciencia. Y usted preguntará, ¿había en España una ministra de Ciencia? Sí, era Diana Morant. Pero vamos a escucharla. Feijóo le ha puesto la alfombra roja a la ultraderecha. Hoy estamos aquí en la constatación, en esta constitución de les Corts Valencianes, donde efectivamente Feijóo y el Partido Popular han cambiado derechos por sillones y principios por cargos. Hace ya 3 semanas el presidente Pedro Sánchez aceptó los debates de los medios de comunicación, los cara a cara con Feijóo, y Feijóo sigue escondido, no quiere dar la cara porque no quiere explicar ni sus pactos con la ultraderecha. Este trabajo nuestro no está bien pagado, ¿eh? O sea, soportar toda la farfolla esta de las campañas que usted que diga. No, que va a estar bien pagado, estará bien pagado el tuyo. Baldoví, mira Baldoví. Escucha a Baldoví y luego dime si está bien pagado. Sí. Me parece una provocación. Yo creo que Vox, desde que ha llegado aquí, es una provocación detrás de otra, y lo que vemos es un Partido Popular absolutamente entregado a aceptarles cualquier tipo de provocación. Por tanto, este es el marco que tenemos aquí los valencianos, y decir que Compromís tendrán enfrente una oposición dura, correosa, pero además útil y buscando lo mejor para no retroceder ni un milímetro en derechos y libertades para este país y para el conjunto del pueblo valenciano. Lo del marido de Oltra también era correoso, ¿sabe usted? En fin, por Dios. La provocación, que es el discurso guerra civilista del 34. Tu existencia me provoca. Tu mera existencia me provoca. Y por tanto me mueve naturalmente a matar a alguien, claro, porque es que me provocas, ¿verdad? Como llevas minifalda ideológica, me provocas. Y yo tengo que saltar, y es de justicia que yo... O sea, Baldoví. En fin, bueno, ¿quién falta? Falta el hermano del hermano, Puig. Por sus hechos les conoceréis. És una desgràcia que aquells que estan en contra de l'autonomia dirigisquen l'autonomia.
realment és bastant estrany, no?, que aquells que volen acabar l'estat de les autonomies ara estiguen presidint les Corts Valencianes. Pues a lo mejor tiene algo que ver con lo que haces tú con autonomía, chiquet. ¿No? Digo yo. En fin, bueno. No, es que vamos a ver, y está mal pagado porque es tan fácil llevarles contestarles. Ya. Si se llama democracia, acaban de votar los ciudadanos, no es ni una encuesta, ni un estudio, ni un capricho. Los ciudadanos acaban de votar y han hecho que el PP y Vox lleguen a un acuerdo de gobierno que es mayoritario y que responde a la voluntad de los ciudadanos. Entonces, ya está. O sea, es decir, y entonces, sáquense la palabra democracia de su boca porque la ensucian. Es que decir, sáquense sus derechos, sistema... sáquense sus derechos, los suyos, porque ha habido una mayoría que parece que quiere otros. Entonces, no parece que quiere, es más, quiere otros. Entonces, no respetar al ciudadano dedicándote a la política es una falta de respeto contra todos, incluido cuando sales tú elegido contra ti mismo, ¿no? Es decir, lo que están haciendo es el ridículo y lo que están demostrando es un pésimo perder, como siempre la izquierda solo es democrática cuando gana. No, y que se les olvida que estamos en una estructura de acuerdos parlamentarios que si la suma da, pues se pueden obtener este tipo de estas situaciones. Por otra parte, no me resisto a que alguien me explique, por favor, qué es ser ultracatólico con respecto No lo sé, te lo va a explicar la propia Llanos Maso. Llanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, puesto que has pasado por esta mesa, sería absurdo tratarnos de usted, así que con el tuteo, enhorabuena por el premio, claro, que es el premio de los resultados electorales. No es un premio que te hayan dado por ultracatólica y antiabortista, ¿no? No, la verdad es que no es un premio que me hayan dado, es simplemente, bueno, pues lo que han querido los valencianos, lo que han querido los castellonenses, en mi provincia más concreto. Y bueno, premios a mí por ultracatólica no me han dado ninguno por ahora. Me llama mucho la atención ¿cómo decir? La convergencia, ¿verdad?, argumental de toda la prensa hoy, como llamó en su momento la convergencia de todos los la izquierda con Lesen, con el de Baleares, porque fueron exactamente el mismo tipo de campaña, es decir, sale todo el mundo a decir exactamente lo mismo sobre un cargo y es un linchamiento ideológico. Bueno, a ver, yo ya ayer ya prevení a todos los que tenía alrededor de que hoy eso iba a suceder. La verdad es que son muy previsibles, son previsibles tanto en sus políticas como en los ataques que nos dirigen a los que no pensamos como ellos, a los que no entramos en el pensamiento único, a los que nos atrevemos a abrir debates que ellos ya habían decidido que estaban cerrados. Pero, por tanto, eso es algo que a nosotros no nos afecta. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir con el mandato que nos han dado los valencianos de darle una vuelta a la comunidad valenciana, y lo que todos estos puedan estar diciendo, pues la verdad es que no nos afecta lo más mínimo. Quiero preguntarte, Rebeca, que eres un periodista, te preguntaría una cosa. ¿De programa de gobierno sabemos ya algo? Bueno, el programa de gobierno tenemos esas 50 medidas, que me parecen unas medidas muy sensatas, muy lógicas, unas medidas que deberían de ser el ejemplo para otras regiones, para muchos ayuntamientos, y desde luego son unas medidas que van a permitir, como digo, darle una vuelta a la comunidad valenciana, tener una alternativa a este botánico que hemos padecido durante 2 legislaturas, formado por los socialistas, los comunistas y los separatistas, y creo que esas 50 medidas son unas medidas muy lógicas y muy sensatas, y lo que la comunidad valenciana está necesitando. Rebeca. Hola, buenas noches, Llanos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Yo sé que todos los medios de comunicación están hablando, pues eso, de que si es ultracatólica, que si es antiabortista y demás. A mí personalmente me interesa saber qué es lo que va a ser diferente, ¿no? En qué se va a diferenciar pues, su presidencia de las Cortes de las anteriores. Bueno, la presidencia de las Cortes es un cargo institucional, y lo que nosotros vamos a procurar es que las Cortes valencianas sean la casa de todos los valencianos, que se respete a todos los valencianos, piensen los que piensen, que se respeten las 2 lenguas oficiales que tenemos en la Comunidad Valenciana, el español y el valenciano, y digo valenciano haciendo hincapié, porque lo que hasta ahora teníamos en la Comunidad Valenciana era una mezcla entre valenciano, catalán, un valenciano ortopédico, como le llamaba Jorge Campos,
y por tanto, bueno, eso son una de las cosas que va a cambiar. Va a cambiar el sectarismo de la Cámara, van a poder entrar a la Cámara, bueno, pues yo creo que asociaciones, instituciones que prácticamente de facto pues estaban vetadas por la antigua presidencia de las Cortes. Por tanto, yo creo que lo que va a entrar ahí es lo mismo que va a entrar en el gobierno valenciano, va a ser la libertad, va a ser la libertad del pensamiento, va a ser yo creo, y voy a intentar que sea el debate de ideas, el debate sin insultos, el debate sin descalificaciones personales, y simplemente, bueno, pues que todos los valencianos tengan voz en las Cortes valencianas y que se respete lo que piensan muchísimos cientos de miles de valencianos sin que se les estigmatice, sin que les criminalicen y sin que se les insulte. Jesús Trillo. Bueno, yo me identifico con ese ultracatolicismo que te dicen a ti, si por eso se entiende ser antiabortista, no partidario de la eutanasia, o si quieres tampoco ser partidario de la LGTBI. Por tanto, si se trata de eso, pues oye, seremos lo que sea, pero estoy siempre orgulloso de ser católico, imagino que como tú, y digan lo que digan, ¿no? Yo estaba mirando las 50 medidas y sinceramente creo que efectivamente tienes toda la razón, debería ser el modelo para llevar a cabo el pacto general en todas las comunidades autónomas e incluso a nivel nacional de Vox y del PP. Y que yo sepa, ahí vosotros en materia social lo que habláis es de políticas de familia y no habláis de nada más. Es decir, que tampoco estamos hablando de ninguna acción, digamos, de estas de mañana derogaremos la ley de no sé qué. Mire usted, haremos lo que podamos, imagino. No se trata de eso, Llanos. Sí, no, nosotros lo que queremos es esas políticas que ellos llaman políticas de igualdad y políticas inclusivas. Lo que queremos es que sean verdaderamente políticas de igualdad, que sean políticas, bueno, que respeten a todos y cada uno de los valencianos, que no nos enfrenten a unos con otros, que no enfrenten a hombres contra mujeres, que no enfrenten a los que hablan una lengua con los que hablan otra, y sobre todo, bueno, pues esas políticas de igualdad y de libertad, de verdad, o sea, que las familias valencianas pues puedan elegir qué educación le quieren dar a sus hijos, que no tengan que pasar por esos centros de adoctrinamiento que se habían convertido en nuestros centros escolares. Y bueno, parece que a la izquierda, bueno, pues esa palabra libertad les da algo de alergia y entonces, bueno, pues se dedican a atacar personalmente a aquellos que, bueno, que el único objetivo que tenemos es luchar, como digo, por esa libertad, por esa igualdad real de todos. Iván Vélez, últimas... Palabras. No, siempre serán penúltimas en el caso de Iván. Sí. Nada, simplemente felicitarte, que además hemos tenido últimamente muchas conversaciones y yo creo que Vox está demostrando en aquella región española que estaba un poco acaparada por el catalanismo más expansivo, pues su utilidad. Así que felicitarte porque creo que tenemos una oportunidad muy buena de hacer ver que las políticas que tratamos de poner en marcha son útiles para el ciudadano. Así que eso, nada más. Muchas gracias, Iván. Tú lo sabes de primera mano lo que hemos estado trabajando aquí, pero no yo, sino todos los equipos en Castellón, en Valencia y en Alicante, pues para el final, bueno, en el 2019 conseguimos meter la patita un poco en las Cortes valencianas, todos se escandalizaron porque había llegado, bueno, no sé lo que había llegado, prácticamente el demonio, y al final, bueno, los que de verdad nos quitan y nos ponen, que son los ciudadanos, que son los valencianos, pues han decidido que teníamos que estar, que teníamos que seguir estando y que además teníamos que seguir estando con más fuerza. Cuando nos insultan a nosotros, cuando nos criminalizan a nosotros, están criminalizando a cientos de miles de valencianos que han optado por esta alternativa. Eso es. Llanos, lo dicho. Por cierto, de la ultraabortista y anticatólica Mónica Oltra, ¿sabemos algo? Pues hoy le han devuelto la justicia ha devuelto el trabajo a la chica que fue despedida salvaje y cruelmente por esta gente, ¿no? No, la verdad es que lleva desaparecida mucho tiempo. Yo hoy en mi intervención he querido hacer mención de verdad a esa defensa de las mujeres, de que tanto se les llena la boca. Y yo hoy en mi discurso pues he querido hacer ese guiño a esas mujeres que parece que no son tan mujeres y que a esas pues no hay que defenderlas. Y desde luego pues he querido dejar claro que la Generalitat Valenciana tiene que defender a todas las mujeres y que no es de recibo que haya niñas tuteladas por ninguna institución que tengan que sufrir lo que ha sufrido esta niña. Eso es de verdad
defender a todas las mujeres, porque para Mónica Oltra, para el resto del Botánico, parece que unas había que defenderlas y a otras no había que defenderlas. Llanos Massó, lo he dicho, enhorabuena por el nombramiento y ya volveremos a hablar ahora desde la presidencia de las Cortes Valencianas. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Agradecimiento además particular porque, si no me equivoco, es la primera entrevista que da como presidente de las Cortes y más en este bogollón de fin de campaña que se ha hecho. Yo puedo entender, no puedo entender, me parece que es preciso que si tú estás en desacuerdo con las ideas de alguien, digas que estás en desacuerdo con las ideas de alguien. Pero estas campañas que consisten en coger una etiqueta o plumba, ¿verdad?, marcarla como un hierro y todo... Es que además, o sea, a mí me da mucha pena, pensaba esta mañana en qué sociedad vivimos, ¿no? Para que, por ejemplo, ser católico o ser antiabortista sea lo considerado radical, ¿no? O otro de los titulares que he visto también, en el que se referían a que Llanos Massó había pedido pues, la prisión permanente revisable para violadores o para cierto tipo de delitos. O sea, ¿en qué sociedad vivimos? ¿A qué punto hemos llegado para que esos, entre los que me incluyo, por cierto, seamos considerados los radicales y, sin embargo, quienes han liberado a miles de violadores, quienes están reduciendo las penas de esos delincuentes sexuales o quienes están a favor de que se asesine a bebés cuando estén dentro del vientre materno, sean los no radicales? Esto la verdad, que a mí me entristece bastante. Román Iván, perdón que no acabo, Rebeca. No, solo una cosa más. Aparte, es que ¿estáis de acuerdo o no? O sea, entiendo que tú puedes ser abortista, no serlo, ser católico, no serlo, me parece perfecto. Pero es que, para empezar, la labor de esta mujer en la presidencia de las Cortes no tiene nada que ver con ese tipo de medidas. Claro, eso no tiene nada que ver. O sea, es que ella va a hacer una representación de la Cámara, va a dirigir los debates. Quiero decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que se está hablando en la mayoría de medios de comunicación? Y luego, por otro lado, has estado muy bien cuando has dicho que al final ellos quieren erigirse en quienes son los representantes de la democracia, ¿no? Porque hemos visto hoy, cuando se celebraba la sesión constitutiva de las Cortes, que había una manifestación fuera, ¿no?, a las puertas, de mujeres diciendo, es que no estoy de acuerdo con el resultado electoral. Ya, bueno, nos ha fastidiado. Ese es precisamente el argumento que tienen, ¿no? Es que yo no quiero esto, no estoy de acuerdo con el resultado electoral, y luego son los que se llenan la boca con la palabra democracia, ¿no? Por eso es lo que yo antes decía de que sí, también es fácil lo habías dicho, contestar. Sí. A mí lo que es que no hay que entrar en el debate porque ser católico y antiabortista, ellos lo utilizan como insulto, pero no es ningún insulto. Además, no es opinión, es diagnóstico. Es decir, claro, lo que pasa es que hay que intentarlo tomar con... decir, oiga, sí, y a mucha honra ahí, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Y cuál es el problema? Es decir, lo que no hay que entrar en ese juego es que esto es un insulto. No. Aunque ellos lo intenten utilizar como insulto, lo que no hay que darles es la razón de sentirlo como insulto. Lo que pasa, Román... sí, mire, ya ha habido una mayoría que ha votado para que una señora que es católica, que católicos es o no se es, entonces te hay que decir ultra un poco mucho, es católica y antiabortista, sea la presidenta de las Cortes Valencianas porque lo ha elegido el pueblo valenciano. Bueno, lo han elegido sus legítimos representantes, que representan a la mayoría de los valencianos. A los que están insultando son a los votantes, a los que están insultando son a los que han elegido, a los que están insultando es a la sociedad, lo que yo al principio del programa decía, ¿no? Yo ya vengo muy tranquilo, porque se ha dado la vuelta a las cosas. Es decir, hay algunos que dicen que es que el pueblo no estamos a la altura de ellos. Pues de ahí estamos. Ya estamos. Un minuto. No, a mí me sigue llamando mucho la atención el vocablo ultracatólico. Porque hasta donde yo sé, el catolicismo, o sea, no hay una forma católica de defender el aborto, que yo sepa. Entonces, lo de ultra creo que sobra. Por cierto... No, pero tiene su sentido. En una sociedad mayoritariamente católica, pues, como no puedes decir que es católico, todo el mundo. Sí, pero que quiere decir que los ultramontanos eran los papistas. Entonces todo se confunde, es una confusión absoluta. No, papista Yolanda. Pero tiene razón Iván, es decir, ser antiabortista es natural a un católico. Es decir, yo sé del catolicismo, no se defiende el aborto. Entonces, no sé por qué, si la cuestión se centra estrictamente en el aborto... La eutanasia, no hay la de... Bueno, de momento, ya lo sé. No, fíjate si no se centra que lo llevan separado. Ultracatólica y antiabortista lo llevan separado. Pero les parecen muy mal las dos cosas. Sí, bueno, muy bien, pues que se hagan... Cuando coinciden en una. A la publicidad, que ahora vamos con la anticatólica y ultraabortista, una más. Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, que los diplomáticos, varios diplomáticos españoles, por otra parte de renombre, han publicado una carta diciendo, pero ¿dónde vas con esto? Esto es Santos Maraver, del que hemos cobrado conocimiento, acerca del cual hemos cobrado conocimiento de que era el embajador español en la ONU. Y a todo el mundo nos daba igual, porque ignorábamos su existencia, pero jolín con el pájaro. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. 22:53, 21:53 en Canarias. Aquí seguimos en El Gato al Agua, en el Toro Televisión, esta cadena para antiabortistas, ultracatólicos y negacionistas. Sobre todo, muy negacionistas. Bueno, y Yolanda Díaz, que en esto va y da a conocer, lo contaba la semana pasada en Angelova, a sus nombres para su candidatura. Muchos de ellos han levantado notables ampollas. Y muy particularmente dentro de un mundo bastante cerrado, que es el de los diplomáticos, ¿verdad? Que es un cuerpo especial del Estado, al fin y al cabo, pues que han hablado. Vamos a ver, o sea, ser diplomático no es como ser abogado, o como ser periodista, o como ser economista. Un abogado, un periodista, un economista, que trabaja fundamentalmente para sí y ocasionalmente contratado por otro para él. Pero un diplomático es como un fiscal, o sea, trabajas para el Estado. Es eso que se llama el servicio del Estado, que se había dicho siempre, o como un militar. Se supone que allá donde estén lo que tiene que hacer fundamentalmente es defender la nación, porque el Estado y la nación todavía son cosas bastante compatibles, ¿verdad? Bueno, pero Santos Maraver, Agustín Santos Maraver, es el perfecto ejemplo de tipo que en su propio trabajo diplomático lo que ha manifestado es un odio a España descomunal, lo cual, en fin, tiene muchísimo mérito. ¿Qué pasa con Santos Maraver? ¿Qué le reprochan estos compañeros suyos del cuerpo diplomático? Nos lo cuenta Angelova. Embajador de día, tramposo de noche. Así definen al nuevo número 2 de Yolanda Díaz los 68 diplomáticos que han escrito una carta abierta en el diario El Mundo. Denuncian que Agustín Santos lleva décadas defendiendo una cosa en público y otra en privado bajo seudónimo. Vamos, que se enfundaba el traje de embajador de día y de noche se sentía como el protagonista de V de Vendetta. Ahora Santos da un paso y se zambulle en la política de la mano de Yolanda Díaz para hacer los sueños de su alter ego realidad. Con este paso, desde luego, sus compañeros están que trinan. Siempre ha habido diplomáticos que decidieron abandonar su profesión por la política. También han existido políticos que mutaron del Parlamento a la embajada. Lo que nunca había existido desde el origen de la diplomacia moderna fueron ambas cosas a la vez. En este empeño hay que reconocer que el modelo que aflora con Agustín Santos se encuentra estadísticamente entre los pioneros. Porque mientras Agustín Santos sustentaba el llamado régimen del 78 a través de eventos como la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Cumbre Iberoamericana, Gustavo Buster criticaba la entrada de España a la Unión Europea y la tachaba de consenso de Bruselas. También pedía echar abajo lo que llamaba una monarquía bananera y quería demoler el sistema parlamentario al que se refería como un régimen de agobiantes límites. Mientras Santos recibía la Gran Cruz del Mérito Militar y se desvivía como embajador en la ONU, Buster pensaba en acabar con el concepto territorial de Estado y en los llamados presos políticos catalanes. Desde luego, Sumar le viene como anillo al dedo. Que se encuentre un nuevo acuerdo de encaje de Cataluña dentro de España. Los comunes, que lo llevan proponiendo ya desde hace algún tiempo, evidentemente ellos con una perspectiva a largo plazo de referéndum, pero para la legislatura y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender. Sin duda, el número 2 de Díaz ya ha dado su carrera diplomática por amortizada a apenas 2 años de la jubilación. Los diplomáticos que firman la carta no descartan que quizás Santos únicamente haya esperado la oportunidad política para dejar de defender cosas en las que no creía. Lo que ya no se comprende es por qué no renunció a esos selectos puestos, que le frustraban a diario desde principio hasta fin de mes. Ahora, por fin, Gustavo Buster podrá abrirse camino y salir a la luz más allá de los artículos que escribía. Ahora hablará sin pedir permiso, pero desde el mundo real, desde el Congreso de los Diputados. ¿Cómo son los diplomáticos? Con el estilillo ese de pellizquito de monja y puñalada de pícaro. Pero la verdad es que la historia de este caballero es un poco la de ese padre de familia aparentemente probo, ¿verdad? Que por la noche se pone un bigote postizo y sale a la calle a irse de señoras que fuman. Jekyll y Hyde, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, esa es una versión salvaje de esto que estoy diciendo. Lo que pasa es que, vamos a ver, este señor... Pero, perdona, no, te iba a decir una cosa, que al margen de la actitud absolutamente cínica, hipócrita, vamos, porque es una doble vida, ¿no? Claramente, de este señor, y esa manera de decir, de ejercer un cargo y luego escribir estas cosas, que la verdad que nos ha sorprendido a todos, es una cosa increíble.
es que también lo que hay en la ONU es tremendo. Es decir, que está también en concordancia con lo que hay en la ONU y sobre todo la representación de la izquierda española en la ONU, que abunda y manda mucho. Sí, por cierto. Y que, por cierto, defiende esas cosas que escribía este señor por la noche, ¿no? El señor Hyde, ¿no? No, yo creo que este señor es embajador 24 horas al día, que además los que hacen la carrera y tienen cargo oficial son 24 horas al día embajador. Estén en su residencia o estén en el despacho de la embajada, siguen siendo embajadores para cualquier crisis. Entonces yo creo que este señor lo que se merece es un expediente y que le echen de la carrera diplomática. Porque sí, hay libertad de expresión, hay muchas cosas, pero cuando tú estás en una función pública con un sueldo de dedicación exclusiva y cuya dedicación obliga a las 24 horas, porque si a las 3 de la mañana hay un lío, el señor embajador tiene que actuar, no es que no es horario de trabajo. Es que los embajadores son embajadores 24 horas sobre 24 horas todos los días. Este señor haciendo esta doble personalidad estaba faltando a su trabajo, a su compromiso y al sueldo que recibía del Reino de España. Entonces yo creo que es el momento que los señores de la carrera, en lugar de escribir cartas, insten a que se le haga un expediente disciplinario de expulsión de la carrera. Y luego que se gane el Congreso haciendo lo que quiera, pero ya sin el rango de embajador. Porque esto hace mucho daño a la carrera. De todas formas, Román, yo confieso que tampoco me escandaliza esta realidad que ha aflorado ahora. Hay que recordar diplomáticos que han tenido una trayectoria ideológica muy discutible desde el punto de vista de la imparcialidad que debe mantener este tipo de personas. Me estoy acordando de Máximo Cajal, por ejemplo. Sí, por cierto. Un personaje digno de estudio. Y ahí lo dejo. Y yo, como batallita personal, aportaría una anécdota. Hace unos años me invitaron a la Feria del Libro de Lituania, cosas que pasan, ¿no? Entonces yo intervine allí, me parece que era en Kaunas, y di una charla sobre la leyenda negra en genérico, ¿no? Bueno, los temas clásicos, Inquisición, supuesto genocidio en América, en fin, todo esto, ¿no? El ultracatolicismo, si nos queremos poner otra vez en las coordenadas anteriores. Bueno, pues acabé y el embajador, que estaba allí presente, me dio un tironcito de orejas, porque yo no me había metido con Franco. Que era prácticamente algo obligado, es decir, nuestra realidad vendría condicionada por esos años oscuros. Es decir, que yo creo que el nivel de corrupción ideológica que hay en la acción, a veces casi inexistente, exterior de España, pues produce ejemplos como el que estamos viendo, de un señor que va a entrar en el Congreso de Diputados perfectamente integrado en una formación que asume a pies juntillas esta idea de España como una especie de error histórico. A mí no me cabe la menor duda de que la mayor parte de los diplomáticos de carrera en España son auténticos patriotas. A mí tampoco. Vaya por delante. Y conozco algunos. Ahora, a mí me consta fehacientemente, desde hace no menos de 23 años, que es cuando lo puedo decir, que la inmensa mayoría no han hecho lo más mínimo por rebelarse ante las consignas literalmente antiespañolas de los sucesivos gobiernos. Es que por ahí voy lo hemos visto en todas partes, Javier, vamos. Por ahí voy yo, o sea, la crítica, yo comparto contigo y conozco y tengo amigos que han hecho brillantísimas personas, patriotas intachables, intachables, y si me está escuchando esa persona sabe a quién me refiero. Pero es verdad ¿Solo hay uno o qué? Bueno, uno que es amigo mío. Un hombre justo. No, uno que es amigo mío, que ha jugado al fútbol conmigo cuando está como Sánchez tirando la piedra y escondiendo la mano. Mío, no me diga usted que diga quién. Que es que era un compañero de fútbol. No, compañero de fútbol y demás cosas. No, pero quiero decir que yo no dudo del patriotismo de la inmensa mayoría. Ahora, que han asumido la papilla ideológica de cierto sector de la política española, también. Yo recuerdo perfectamente un señor que era embajador de España en Moscú y que luego fue premiado, por cierto, por José María Aznar con cargos mucho más altos, ¿verdad? Que en una entrevista que le hacía la revista Interview le preguntaban qué es lo que menos le gusta de España y el muy imbécil contesta su pasado. Claro, o sea, tú date cuenta. Y si me pinchan doy el nombre. Porque, en fin. No, ya que has dicho el embajador de España en Moscú, ¿a quién te un señor ya que has empezado ya termina. Premiado con la Embajada de España en Moscú, hijo de un conspicuo... ¿Gabriel Oriaga, te refieres? No, hijo de un conspicuo colaborador del objeto de tu tesis doctoral. Ahora te cuento. No, y no hace falta irse tampoco... es que tendría que retirarlo de imbécil. De hecho, me manda uno de los que estuvo presente en la conversación me llama... ¿Te refieres, Piquero?
No, que no hace falta irse por ejemplo, a Franco, o sea, cuando fue el golpe de Estado en Cataluña, y cuando la mayoría de medios de comunicación exteriores estaban solo vendiendo también el punto de vista, ¿no?, de los separatistas, los embajadores españoles se negaban en muchos casos, por lo que yo sé, a hablar de este asunto, ¿no?, a hablar de cuál era la realidad de la unidad de España, del conflicto con el separatismo, y solo se vendía el punto de vista, ¿no?, y la versión de la historia de los separatistas. Una cosa que recordará Román, una cosa que recordará Riñón en Barcelona, acordaros. ¿Cuánto tardó el gobierno español en general en hacer un documento para el exterior sobre la realidad del terror de ETA? ¿Te acuerdas? Hasta el año 96 que Mayor Oreja en el Ministerio del Interior hizo el primero. Hasta entonces y se seguía llamando a los etarras libertadores vascos y todo tipo combatientes de vascos. Combatientes vascos. Sí, pero sí. hasta el 96 no se hizo ese documento. Pero, por ejemplo, al ex-GEMAT que se presentó por Podemos, sí en el ejército le retiraron algunas condecoraciones y algunos beneficios por su posición y no le contaron para una jubilación final un tramo, aun estando en el Congreso, que se hace con jueces y otros. Yo creo que hay que decir, esto en la política todos disponibles, pero si te cambias de bando, igual que los jueces no deberían volver nunca a la judicatura, si nadie les obliga a ir a la política. Pero si, este GEMAT no salió elegido diputado, me parece, ¿no? Sí, el GEMAT no estaba en el Congreso, en la primera etapa. José, no me acuerdo cómo. Sí. Yo creo que no salió, ¿no? Yo no lo sé, lo que sí que sé es que en ningún otro país de Europa pasa una cosa parecida. Claro. Porque tú repasas los parlamentos y hay un montón de gente que va a pasar por el servicio del Estado, ya sea en la milicia, en la diplomacia, donde fuera, que acaba luego en un partido político. Pero claro, en ningún país se da la circunstancia de que en tu parlamento tienes partidos políticos que aspiran a dinamitar el parlamento. Sí, es una singularidad española. Sí, es una singularidad suicida. Otra cosa que tiene que ver con Sumar, que es una jaula de grillos, o sea, para que veamos el conglomerado, ¿no? O sea, un partido que realmente no se sabe ni lo que es, y yo creo que no lo saben ni ellos, porque precisamente este señor, que es el número 2 de Sumar, ha hecho unas declaraciones también recientemente respecto a la postura sobre el Sáhara y en defensa también de Marruecos, que no tiene nada que ver con el discurso de la número 3 de Sumar, que es una activista saharaui. Y ya se están produciendo críticas de personas que iban a votar a Sumar diciendo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que el número 2 diga esto y que la número 3 diga lo contrario? Lo que pasa, Rebeca, que la que tienen son grillos que suelen cantar en contra de nuestra historia y nuestra unidad. Incidente positorum. En fin, bueno, mire, esto es lo que hay. Y más cosas, ¿eh? Luego está el tema catalán, efectivamente, pero el tema catalán, donde ahora mismo tienen un pollo montero Sumar formidable, porque, vamos a ver, la posición formal del público yolandista, ¿verdad?, y de los comunes, es de, por supuesto, referéndum de la independencia. ¿Qué dice Yolanda Díaz? Que la culpa de todo es de la derecha, que hace incesantemente campaña contra Cataluña en toda España. Dice, no, pero mójate, maja. O sea, ¿sí o no? ¿No? Así que es una cosa que ya le queda muy bien además hacerlo, porque no se le entiende nada, se trabuca, dice lo contrario. ¿Dónde están? Pues estamos en el problema de que objetivamente ese término clásico, tantas veces denostado por otra parte, y a veces denostado con razón, de la anti-España, leche, es que existe, que lo tenemos ahí, es que aspiran abiertamente, y no lo oculta ninguno, a que España deje de existir como unidad política histórica. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamarlo cómo? Ahí estamos. Bueno, vámonos a la publicidad porque hay que hablar. Sé que usted ha pensado en Guardiola, ya, pues enseguida, que es como Yolanda Díaz pero con pendientes de colores. Nos vamos al tema Guardiola enseguida y a todo lo que tiene detrás, que es muy interesante, porque aquí hay al menos 3 partes. 1, mecánica de pactos, bueno, tiene evidentemente su influencia en el conjunto de la política nacional. 2, cuestiones internas del PP. Y 3, tirando un poco por elevación, la cuestión de la atmósfera ideológica en España, donde realmente si uno quiere hacer carrera de verdad en la política y dedicarte con la mejor de las voluntades, ¿verdad?, a entrar en la vida pública, tienes que agachar la cabeza ante ciertos tótems y tabúes, ¿verdad? Como es el... Claro, y detrás Rasputín, diciéndole cosas a la señora. Bueno, enseguida lo vemos. Son las 10 minutos, 22 y 10 en Canarias, y nos vamos al follón de Extremadura, que ya se va perfilando. Se va perfilando con una rectificación, que era una cosa que por otra parte parecía lógica. La verdad es que lo de Guardiola y Prigozhin son vidas paralelas, si ustedes se fijan. Es una cosa. Bueno, en fin, rectifica también, como ha rectificado Prigozhin. ¿Y hacia dónde rectifica? Bueno, rectifica en el sentido de que ahora reivindica el respeto a Vox.
Y fíjese usted, aquí dijimos desde el principio, además está Iván Vélez en ese programa, que lo que había dicho Feijóo después, de que no se puede pedir tanto, teniendo tantos diputados, no sé qué, era perfectamente razonable una dinámica de pacto. Claro, estás negociando, bueno, pero el problema es que ella había llevado el asunto a otro punto muy diferente, que era el de eres un miserable fascista. Sí. O sea, a partir de ahí es muy difícil negociar nada, claro. Bueno, y por detrás, y seguramente es la causa de la efervescencia de la doña, ¿verdad?, el asunto del asesor. Miguel Gutiérrez nos hace una breve puesta en perspectiva y ahora lo comentamos. Giro de 180 grados en Extremadura. Hemos pasado del veto de Guardiola a Vox. No voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas. A esta carta de la candidata popular a la militancia del partido, en la que rectifica y asegura que el respeto, el diálogo y el acuerdo con Vox es imprescindible. Ya no solo para atender al mandato de los votantes, también con el objetivo de no lastrar a la alternativa el próximo 23 de julio. De esta forma, a ojos de Guardiola, Vox ya no es un partido indeseable, sino que se ha convertido en un socio con el que tiene el deber de entenderse para pasar página a las políticas socialistas, según reza el comunicado. Un cambio radical de postura que no viene motivado por la reflexión interna. La dirección nacional respaldó la posición de Guardiola, pero las críticas por parte del electorado y desde el propio partido mostraron la incomodidad con el veto a Vox, que es llave de gobierno. Especialmente porque ambas formaciones ya han pactado en más de 130 ayuntamientos, han pactado un gobierno en la Comunidad Valenciana y están en plenas negociaciones en otras regiones, como Aragón. A este malestar se le sumó la filtración de un audio del principal asesor de Guardiola. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas. Y cuando cruzan líneas, te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Una postura que refleja a la perfección el veto ideológico que María Guardiola había impuesto a Vox. Tras la filtración, la empresa Rebellious Words ha cortado relaciones con la candidata, según argumentan, para no perjudicar. Todo esto dibuja un escenario muy diferente en Extremadura, aunque desde las más altas instancias de Génova insistan en que gobernar con Vox a nivel nacional no sería bueno para el país. A pesar de todo, Vox aplaude la rectificación del PP extremeño y sigue abierto al pacto. Es interesante lo de esa... ¿A usted no le ha evocado lo de Villarejo? La grabación esa, ¿verdad? Además el tonillo de las muescas del revólver, soy muy bueno haciendo lo que hago. Sinceramente nos gustaría saber por qué, porque siempre estaba muy enfadado y supongo que alguna razón tendría. Yo no sé si, o sea, entiendo, me imagino que no tiene que ver, pero esto como en el audio se refiere a hijo, ¿no? Dice, si atacan a mi hijo o atacan a algo de esa, dice al inicio, ¿no? Eso me hace a mí me recuerda a que un familiar de este señor tiene un blog y en una de esas publicaciones del blog escribió un artículo que se llama Héroe de Barrio, en el que halagaba a los energúmenos que lanzaron piedras en Vallecas en las anteriores elecciones autonómicas. Entonces, no sé si a lo mejor tiene que ver con eso. No sé, esto es una cosa que acabo de hacer yo, una conexión que acabo de hacer ahora mismo. Pero bueno, para que veáis que los ataques a Vox estaban por todas partes y también vienen de una parte de su familia en un blog. Anunciar esa vendetta casi siciliana o calabresa. Hablar de revólver. Y con la voz trémula. Claro. A mí este tema sí que, verdad, a mí la verdad es que me preocupó mucho cuando oí la señora esta decir las cosas que decía. Me acuerdo que hablé con un amigo y me preguntó, oye, ¿pero cuánto tiempo hay para negociar? Y dije, no, mira, viendo el Estatuto de Autonomía hay 2 meses, es decir, que tampoco es una cuestión que haya que cerrar mañana, basta con llegar a un acuerdo, que es que vamos a votar en contra de Vara y punto, ¿no? Pero sí que me consta, y eso lo he certificado y además, no puedo decir la persona, pero en fin, que el Partido Popular no sabía cuando esta se lanzó a decir lo que dijo, lo que iba a decir. ¿eh? Yo pienso lo mismo. De hecho, aquí era el comentario. Me consta que aquí es así. Había quien decía, esto es una estrategia de Feijóo y tal. Me consta que es así, no, en absoluto. No encaja para nada con lo que están haciendo. Yo creo que la clave, me aventuro un poco como hace Rebeca, ¿no? Yo creo que la clave está en la propia estructura del Partido Popular. Es un partido de varones. Entonces, como el coordinador de varones no puede interferir en la política de los varones porque es meterse en su corral, pues te sale un gallo en ese corral. En este caso te ha salido
Una Guardiola pues que podría perfectamente suscribir el programa de Podemos y de formaciones así. Pero yo insistiría en lo que he dicho al principio. Yo sí creo que el Partido Popular está fuertemente atravesado ya por esta ideología, que es la ideología cómoda también y la ideología de grandes sectores económicos de España y del mundo. Mira, ahí hay una cosa tan raro, que hay... Es decir, sí, pero los votantes volvemos a lo mismo. Pero la que habla es Guardiola. Sí, pero si la que habla es Guardiola. Sí, vamos a ver, a mí me parece que es una gran metedura de pata todo lo que está pasando en Extremadura. Yo no sé Santiago Martínez Varas como periodista como es, pero como profesional es pésimo. No lo sé. Porque su trabajo de asesor y consultor es hacer bien lo que tienes que hacer para tu cliente. Pienses o no pienses como él, estés o no estés de acuerdo con él, te guste o no te guste lo que hace, si has aceptado el puesto de trabajo. Entonces, dedicarte a utilizar tu puesto de trabajo... Mire más redondo, que es el perfecto ejemplo. Para joder a tu cliente es de que eres muy, muy malo. Pero muy, muy malo. Y un fracasado que a partir de ahora quedas estigmatizado y marcado para cualquier trabajo que quieras hacer ahora ya como periodista. Porque ya se sabe cuáles son sus motivaciones. Que no son ni la verdad, ni la información, ni nada. En términos clásicos, antepone el finis operantis al operis. Es decir, los intereses personales a los intereses de la acción. Mira, tú, ese es el problema. Cuando aceptas un trabajo consultor asesor con un cliente, lo que tienes que hacer es buscar lo mejor para él y para el cliente. Entonces, este señor hace todo lo contrario, con lo cual es muy malo. Cuando encima él se jacta de soy muy bueno, no, eres un desastre. Espera, que va a repetir el latinajo. Anteponer el finis operantis a qué? El finis operantis al operis. Al operis. Claro, el finis operantis al operis. Claro, el operantis es decir, es lo que antepone... Usted vaya apuntando que aquí el otro día entre Durán y no me acuerdo quién estuvieron ahí y con el obiter dicta, ¿verdad? Hablando de él y José María Sánchez. Claro, hombre, de vez en cuando vamos apuntando latinajos para hacernos el cursillo. Bueno, pues yo cuando iba en la grabación antes de ayer, creo que salió, el sábado. Así es. Él la sacó OK. Pues dije, bueno, madre mía, este hombre está muerto, o sea, pero muerto. Yeah. Y bueno, claro, ha tenido que dejar eso, pero es que se ha quedado... Este es al final el de las muescas en el revólver, o sea, que nos cuenta a lo largo de su vida, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, a qué se ha dedicado, además de mercenario en beneficio familiar o propio. Pero a mí me gustaría saber, o sea, no, porque os he escuchado decir que vosotros la teoría de que esto sea una estrategia del Partido Popular, que decís que no, o sea, que no lo veis, que me gustaría saber por qué, o sea, por qué están seguros de Pues yo de porque desde el principio lo que se ha visto en la estrategia de Feijóo, y me parece muy razonable, era en todos aquellos sitios donde era posible, y era muy posible, tocar poder de verdad, cosa que por otra parte es para lo que la gente les ha votado, hacerlo. Y plantear sus negociaciones con mayor o menor rigidez en función del el aliado, ¿verdad? La fuerza que tuviera. Y es lo que hemos visto en Murcia, en Baleares, en Aragón, en Valencia. Hay una diferencia. A partir, o sea, evidentemente es la estrategia que vendía Feijóo, de bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? en su región. No es lo mismo. Pero la diferencia sobre todo es cuando María Guardiola entra en las descalificaciones hacia Vox. Claro. Entonces ahí es cuando efectivamente el Partido Popular dice, ostras, que aquí hemos metido la pata, y aquí es donde que vemos esto nos va a dos afectar, actitudes. y cuando además le das la razón a Vox, y la opinión pública sabe que la culpa de lo que está pasando en Extremadura es del Partido Popular. Además, y de ahí la rectificación. Claro, y de ahí a lo mejor yo no veo tampoco, o sea, no veo imposible la teoría de, bueno, eso tenemos que arreglarlo de alguna manera, un cabeza de turco, vamos a culpar al asesor, que es el que le ha comido la cabeza a María Guardiola, y ahora filtramos este audio, porque este audio ¿de dónde sale? Tan repentinamente, no sé. Pero Rebeca, un momento, eso es suponer que María Guardiola es una especie de muñeca de ventríloco, que no tiene ninguna actividad dialéctica, por decirlo suavemente. Yo creo que el discurso de Feijóo es claro desde el primer día. Yo también. Derogar el sanchismo, lo ha dicho 40 veces, esa es la expresión que utiliza todos los días. Bueno, en la medida en que eso sea claro. No, da igual, la cuestión en todo caso es una cosa. Rebeca, hay una cosa que yo... ¿Pero no te sorprende que de repente salga un audio de estas características? En absoluto, y más que tendrán que salir de aquí al 23 de julio de otras cosas. Ahora de eso te puedo dar una clave yo. Pero hay una cosa que es que, vamos a ver, el PP que ha pactado con Vox y le ha hecho presidente de la Asamblea es el PP, ¿eh? El PP es el PP, ¿eh? No puede ser que el PP sea el de Guardiola y el PP que pacta con Vox no sea el PP. Es el PP.
No, no, es que hay 17 PPs, que es lo que ya hemos dicho para lo muchas bueno y veces. para lo malo. Pero resulta esa es la que el cuestión. PP malo es el de Génova, que es el que hace las cosas mal. Pero el que hace las cosas bien, ese no es el PP, ese es el PP de los equivocados. Román, que no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que como hay mucho varón y hay 17 varones, pues algún varón pues se te escapa de... No, hombre, pero vamos a ver, no se te escapa porque mira cómo lo han puesto firme. Pero mira cómo se... Exacto. Hombre, si te parece que la escapada ha sido... Pero porque se ha salido de los términos, o sea, porque ya entraron descalificaciones y les ha hecho perder la razón. La han puesto firme, tampoco... Cuando estalla el asunto Guardiola, hay una reacción muy razonable, que es la de Feijóo, que es algo así como decirle, mira niña, tenías que haberle dicho esto, ¿verdad? Claro. Y luego, por otra, simultáneamente, está la de Borja Semper, que venga María, dale más. Bueno, bien, que un poco fuera de... el que sale poniendo orden y concierto, que tiene esa forma de pastorear en la distancia, es Feijóo, que dice, oye, esto no es así. Entonces, ese es el Feijóo que también le puede decir al otro, le has regalado demasiado en Valencia, o has corrido mucho, pero tampoco pasa nada. Es decir, es que no puede ser que hay 17 PPs, pero se le culpa de lo malo al PP marca general y lo demás es bueno. Que no, Román, que la cosa es muy diferente. Que lo que estamos diciendo, creo, Rebeca y yo, es que este es un partido completamente ajustado a los quicios autonómicos y por lo tanto a esa mujer en este caso concreto se le deja libertad de acción y ella, su credo es incompatible con un partido, pues por lo visto, arcaico como sería Vox. Ese es el problema. Es cuando desde el Partido Popular, o sea, desde la Dirección Nacional, le llaman la atención y dicen, oye, que aquí con esto ya nos estás haciendo perder toda la razón. O sea, nuestro argumento de la representación... Es que esto se le está metiendo el fuego al barco. Es que esto no es que se le escape en argumento de tipo autonómico. No, mire usted. Esta señora dice una declaración muy fuerte. La prueba está en que la rectificación es descarada. La rectificación es bueno, que todos los partidos acaban rectificando a los suyos, ¿eh? Porque si empezamos a sacar tweets y cagadas... Hombre, pero de este calado el rectificado ha sido gordo, ¿eh? La cuestión es que ahora mismo el pacto ya es posible en Extremadura. Claro, y otra cosa es que se dé. Esta es la cuestión. Y hoy Ignacio Barriga, hoy en la rueda de prensa consuetudinaria de Vox, decía esto. Ahora tiene que tragar más, le gusta, ¿no? No. Reconocemos y agradecemos que pasemos a reconocer que hay que seguir hablando para conformar esa alternativa, no solo programática, y por tanto nosotros seguimos dispuestos, como lo hemos estado siempre, con la mano tendida, conscientes de la responsabilidad del momento. Esperemos que esa carta que parece que ha sido enviada pues, hace pocas horas sea el nuevo camino y, por tanto, nos acerque cada día más a poder conformar esa alternativa y hayan dejado de lado el lanzar esos balones de oxígeno que parecía que algunos querían lanzar a Pedro Sánchez. Y que es lo que la gente, aquí lo dijimos, lo que la gente que les ha votado está esperando. Vamos a ver, el tipo de Vox siempre pensará que el del PP es un cagapoquito. Y el tipo del PP siempre pensará que el de Vox es un ultramontano. Bueno, bien, vale, sí, ya nos entendemos. Pero hay una evidencia que es que estamos gobernados por un proyecto literalmente suicida. Y en lo que está de acuerdo la inmensa mayoría de los votantes del PP y de Vox es que se pongan de acuerdo, aunque sea a palos. Están condenados y de hecho se han puesto de acuerdo en infinidad de sitios, con lo cual chirriaba completamente la actitud de Guardiola. Es lo que bien, pero lo cual quiere decir, son 140 sitios donde se han puesto de acuerdo. Y alguno que quedará quizá todavía. Y alguno que quedará, y igual algunos no llegan a un acuerdo. Y algunos igual no llegan a un acuerdo. Bueno, como también puede pasar. Sí, Román, que sí. Claro, que sí. Entonces, pero eso no quiere decir que hay 140 varones en el Partido Popular que cada uno hace lo que sabe en las narices. Hay una dinámica establecida de acuerdos. ¿Me permites una cosa? Yo creo que, me acuerdo de cuando se disolvió al día siguiente, ¿te acuerdas que teníamos un programa de lo del anuncio por parte del presidente de la disolución? De que teníamos un programa estoy seguro, pero no me acuerdo de nada. No, era el mismo día, te quiero decir, el día siguiente. Y podíamos comentarlo. Y yo me acuerdo que entre las cosas que comenté en aquel momento, y vuelvo a decirlo, él contaba, entre otras muchas razones, con la pelea entre PP y Vox. Cierto, aquí se dijo efectivamente. Y es más, yo creo que esa pelea entre PP y Vox la acucia como puede, pero si de alguna manera, ese es el objetivo. Porque le va a ir dando votos, sin duda alguna. Y por cierto, a este respecto, yo querría hacer desde mi modestia y de humildad de jovencito inexperto, a los compañeros que cobran información de este tipo de cosas en los medios de la derecha o del centro derecha, lo que nosotros entendemos portales, que estéis replicando el discurso del PSOE.
estáis replicando el discurso del PSOE, acentuando, seguramente por haceros gratos a Feijóo, un discurso anti-Vox que solo beneficia al PSOE porque le hace al PP más difícil pactar con Vox. Claro. Así que estáis haciendo un pan con unas tortas. Dentro de la maldad de Pedro Sánchez, hace que 3 secuencias políticas que normalmente son normales, las mezcla y las justapone. O sea, normalmente cuando hay un proceso electoral tienes las listas, que es conflicto interno, la campaña, que es guerra contra todos, y una vez que se ha votado, resulta que lo que era imposible es posible, que lo que estábamos tan lejos estamos tan cerca para sumar y gobernar. En el momento que tú pones esos 3 planos a la vez, que es hacer listas, que es una guerra interna, con conseguir los pactos, que es buscar puntos de encuentro para sacar adelante unas mayorías en ayuntamientos y municipios, y comunidades autónomas, y a la vez tienes una campaña electoral de generales donde tienes que marcar las distancias para maximizar tu voto, lo que pasa es que ahora entre todos, y lo más importante, que es por lo que he dicho antes, que en las encuestas dicen lo mismo, lo único que tienen que tener en cuenta todos los partidos es que el mandato electoral dice desalojar a Sánchez. Ahora háganlo como les salga a las narices. Pero a pesar de todas las guerras y tal, siguen sumando las mayorías de desalojo de Sánchez. Mayores o menores, pero de desalojo de Sánchez. Entonces, la obligación es que mientras unos y otros, defendiendo su posición, están intentando tener sus cuotas de poder, lo que tienen que maximizar es el voto, porque para echar a Sánchez lo que hace falta es el máximo de votos, el 23J. Y yo creo que para eso... pero eso lo tienes que hacer para que a la hora de buscar papeletas te salga. Y Garriga lo ha dicho, estas turbulencias es mejor que pasen porque sí, sí van a pasar, además. Además van a pasar, porque la campaña es larga y en eso va a ser dura. La pelea de gallos esta beneficia al PSOE sin lugar a dudas. Claramente. Pero mira las encuestas como tenemos que saber que o Vox saca el 3er puesto. Es que esa es la clave. O lo tenemos claro. Pero es que tú estabas hablando de las encuestas, pero es que hoy ya he visto alguna encuesta que le da pues una bajada, me parece, de 1 o 2 al Partido Popular y sumar le daría el sorpaso a Vox después de que se haya producido todo este jaleo en Extremadura. Vamos a ver encuestas. Vamos a ver encuestas, que yo sé que este jaleo es culpa de 2, ¿eh? Son muy un poquito más de uno que de otro, ¿no? Yo creo. Encuesta de OK Diario que la ha hecho Data 10. Para OK Diario. Esta le da una mayoría ajustada a la suma PP-Vox y pone al PSOE en los 100 diputados. Desde el punto de vista psicológico, para el PSOE los 100 diputados es una cosa importante, porque se supone que 100 más el resto del Frankenstein podría sumar, si efectivamente suma. Están en menos de 90, que es donde está la cuestión. Luego lo explicamos. Esto es lo que dice Data 10 para OK Diario. La siguiente que tenemos es la del Español, de Sociométrica, que rebaja las expectativas del PSOE, bastante coincidente con la anterior, y aquí yo querría subrayar la importancia que le da Sumar a ser la tercera fuerza, cosa que en la que hoy estaba insistiendo uno de los portavoces del grupo yolandiano, que según alguna encuesta ya somos la tercera fuerza. La gente ha mirado, ¿qué encuesta? Bueno, ellos están jugando a eso porque es lo que quieren que pase. Para eso la han creado. Claro. Para eso lo han creado. Encuesta siguiente. Claro. De La Razón, NCR para La Razón, el PSOE cerquita de los 100, pero no llega, y la suma muy amplia aquí de PP y Vox, es la encuesta que más, una mayoría más amplia da la suma PP-Vox, y suma en todo caso lejos de ser la tercera fuerza. Y luego El Mundo, de Sigma 2 para El Mundo, que pone al PSOE por encima de los 100 escaños. Creo que Bolaños, cuando lo ha leído, estaba saltando encima de la mesa, gritando albricias, y ojo que esta da un empate entre Sumar y Vox con 35 escaños. PP más Vox, más lo que pudiera haber por ahí, sumaría, pero ya sería con un pequeño Frankenstein. Pero fíjate, hay una cosa... Hombre, está el Partido Regionalista de Cantabria, que en Cantabria pacta con el PP, o sea, que vete tú a saber y que lo que pasa ahí, pero bueno. No se presenta el general, se ha dicho, pero no, hay una cosa que es interesante. No se presentan. En estas encuestas todavía no se refleja la derrota de las municipales del PSOE, que es clave, iba a ser clave, ¿eh? Es decir, hasta el día 17 no se ha vivido la derrota. Es decir, el que era concejal, tenía su despacho, su mujer era, porque el PSOE es de muy entramado social familiar, su mujer es la jefa de la oficina de la mujer, la hija que habla inglés es la que lleva turismo y el novio de la hija es el que pasa limpio las multas en la policía municipal. 8.200 al mes. Y entonces ahora ha llegado la derrota, que es que han sido
Es verdad que sigue habiendo 20.000 concejales del Partido Socialista, pero de la oposición. Entonces ya una deja de ser la directora de la mujer, la niña ya no atiende el turismo y el novio pues igual encuentra otra, ¿no? Ya no pone la multa. Y entonces no hay 8.000 y pico. Y el entramado de campaña que hace ese PSOE, que funciona como una máquina, cuando están ahora más en que te bote chapote que en ir el día 23 con el calor que hace al hogar del jubilado a llevar a los mayores a votar a las urnas. Y ese resultado todavía no está recogido en las encuestas. Y ese desvincular de la estructura baja, porque encima las listas se han hecho sin primarias, se han puesto a los amigos de Pedro Sánchez en un montón de puestos. Y hay amplio queme, sí, hay amplio queme con ese asunto. ¿Eh? Hay amplio queme en el PSOE con esas Sí, listas. Pues ese amplio queme todavía no está en las encuestas. Y eso son 10 escaños fácil. Fácil, ¿eh? En fin, veremos. Las urnas hablarán en su caso. Y nosotros vamos a abrirnos a la publi, porque claro, en toda esta tesitura, le recuerdo a usted que desde la semana pasada sabemos que la consigna mayor de Moncloa, esto es de Sánchez, a los candidatos, es que el mayor activo del PSOE es Sánchez. O sea, yo soy Sánchez y me dirijo a mis candidatos y digo, que sepáis que vuestro mayor activo soy yo. Que es lo que les ha dicho Sánchez. Y Sánchez, bueno, está, pues prolifera. Sánchez prolifera por todas partes. Programa de televisión que ve, para allá que se va. Y llora muchísimo. Sánchez ha ido como ese joven aprendiz de sastre que tiene una triste historia que contar. Una cosa así. Es asombroso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad porque esto merece tomarse un respiro. Y a la vuelta lo vemos. Y lástima que no tengamos hoy lo de Fibratec, porque nada refleja mejor ese rostro que Fibratec. Así lo vemos. 23 horas 35 minutos, 22 y 35 en las Islas Canarias, y nosotros tenemos que ir a ver a Pedro Sánchez, claro. Hombre, el presidente del gobierno, al fin y al cabo, ¿verdad? Y ahora está en la tournée de ir a contar su historia. El grado de narcisismo político, digámoslo así, de Pedro Sánchez es tan enorme que él considera que lo que tiene que hacer es vender su historia. O sea, él por sí mismo y consigo mismo. Yo mime conmigo. Y así iba el otro día al programa de un tal Évole, creo, que se llama. Jordi. Sí, se llama así, ¿no? Jordi Évole, sí, ¿no? Sí. Jordi. Bueno, Beatriz Dávila lo vio con mucha más simpatía que yo. Lo bien que les se gestionaba hasta ahora. Sí, pero... Y el error que tiene es que encima, a donde va, como es un mimético empático por su narcisismo, con el Wyoming se vuelve imbécil de colegio mayor de hace 30 años, de tercero de carrera. Cuando encima al otro le invitan, te invita al Falcon si gana, una cosa, vamos, escandalosa. Y las bromas que hacen, ¿no? El tanga, el gallumbo, el ridículo absoluto. Con Alsina intenta estar institucional. Con Jordi Évole hecho una plañidera. Entonces va adquiriendo roles para ver si pica en alguno, pero es que no pica. ¿Por qué? Porque luego encima la que explica la economía es la persona que no se presenta, que no es del partido y que no pinta nada en estas listas. Entonces, ha cogido toca el piano. A todos los que salieron en la campaña de municipales y autonómicas los ha aportado. Y ha hecho lo del dejadme solo, ¿no? del matador suicida. Y bueno, el hecho está en que las encuestas poco a poco siguen bajando, y no hay una materia de transparencia, es que siguen bajando poco a poco. Goteo, ahora bajarán más, porque ahora ya es el rush final de desalojar a Sánchez. El antivoto es muchísimo más potente que el voto. Y este señor lo único que estaba intentando jugar es que gente que puede votar de Ciudadanos y del PSOE al bloque de desalojar a Sánchez intenta frenarlo con los líos del PP y Vox, que son lo mismo, la extrema derecha y la derecha extrema. Pero ya no está diciendo esto, ahora se mete con la oligarquía mediática, empresarial y traidora que le ha perseguido a él y que ha inventado el sanchismo. Es que él mismo cuando se oiga tiene que sentir vergüenza. Pero no es eficaz. Yo me he visto las entrevistas, las dos de este fin de semana, la de Infolibre. La de Infolibre, que todavía era peor casi que de la de Évole, y la de Évole fue una vergüenza de entrevista. O sea, en la que hasta Évole, que intentaba, como con Otegi, ponerse en bandeja para que lo tuviera fácil, decía, ¿pero qué me está contando este señor? Es que él mismo caía en contradicciones. Iván, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí hay una cosa que nunca me ha gustado en política y es el emotivismo, ¿no? Que es un poco la baza que está jugando últimamente Pedro Sánchez y todavía peor el victimismo. A mí que alguien del PSOE, que sabemos que es
Bueno, el partido prácticamente que ha construido la España autonómica repartida también entre ciertos cacicazgos, que se presente como una víctima del propio sistema, verdaderamente me parece un carpado con tirabuzón, o como se llaman esos saltos mortales que vemos en gimnasia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizá él, conocedor a fondo de su partido, de lo arraigado que está el PSOE, porque eso es innegable, hay un concejal del PSOE hasta el último Villorrio de España, claro, pues apela a una especie de persecución orquestada contra él, que en el fondo es una víctima y que no duerme, que suda y que va al psiquiatra. O sea, al psicólogo, perdón, que ha dicho psicólogo. Entonces, bueno, a mí me parece que es una baza un poco a la desesperada, pero yo diría que no hay que fiarse ni un pelo. No, pues, no hay, o sea, es decir, esto, aunque nos pueda parecer patético, que a mí no me gusta nada, insisto, no debe hacer caer en la complacencia de que, bueno, le van a votar 4 que se compadecen de él. No, el 23, si se quiere desalojar a Sánchez, y ojo, a sus políticas, no solamente a sus intereses personales, hay que ir a votar. Simplemente lo que yo quiero recordar, Perdón un momento, y además en la campaña electoral hay que desmontar una a una sus mentiras. Claro, y que no es una cuestión solamente personal. Lista de mentiras. Por ejemplo, este es el hombre, decías, pues, ha conseguido 140.000 millones de fondos. Oiga, mire usted, los habrá conseguido, pero no ha aplicado ni uno. No, y ha venido 31.000. Ha venido 31.000. Había 1 millón de personas en situación de ruina que iban a tener una ayuda tal. Han sido 11.000. O sea, pero fíjate que Alsina entró bien, no entró en los números, entró en institucional. De todas formas, Rebeca decía antes una cosa que tiene razón, que a mí una frase que me has oído repetir muchas veces en latín, José Javier, que la ha dicho aquí, que se atribuye a Petronio, mundus bull diecipi, ergo decipietur, es decir, el mundo quiere ser engañado, lo engañémosle. Que le dijo Nerón. Eso lo decía también López de Vega, si el vulgo quiere que se hable el necio, justo se hable el necio y que pague por ello. Pero claro, para que en definitiva la gente no se dé cuenta de que no fueron los cristianos quienes quemaron Roma, que es la frase que se atribuye a Nerón o a Petronio, pues oiga, hay que decirle las mentiras todos los días. Es decir, hay que salir con la lista de mentiras. Pero Jesús, fíjate... Y cuando vayan a los debates, llevarle la lista de mentiras. No, la lista. Pero mira, hay una cosa que yo creo que se han equivocado y me han sorprendido. Porque llevaban ya unos meses en los que la gestión no importaba, era la ideología. Querían enfrentar a las dos Españas, que es un mantenimiento de la izquierda permanente. Entonces era, olvidémonos de la gestión, pero oiga, aunque gestionemos mal, más vale que gobernemos nosotros que no esta panda de locos de la derecha extrema y la extrema derecha. Y entonces llega la campaña de las generales y como se han pegado el guantazo que se han pegado las autonómicas y municipales, echando la culpa a todos los demás, menos a él, decide que en lugar de enfrentar los dos bloques es o yo o vayan ustedes a saber. O yo, no el PSOE. O el fascismo. O el fascismo. Sí, o Pedro o el fascismo. O el ultracatolicismo. O yo, no el PSOE, no la izquierda, es o yo. Sí, pero ojo, Román, que eso cuela en amplios sectores de la población española. O sea, pero eso yo quiero alertar sobre esa realidad. Si se presenta la cabra de la Legión Coja, que sería un error, además genético, que la cabra de la Legión Coja se presentara por el PSOE. Se presenta la cabra de la Legión Coja y le votan. Pues es decir, ese voto ya lo tienen. Y ese voto, este tiene un problema de que llegaron a los 92 escaños con Rubalcaba. Este puede tener el problema de que incluso bate el récord. Sí. Sí, está ahí. En fin. Bueno, oiga, esto es lo que hay. Mientras tanto... Pero hay que ir a votar para eso, ¿eh? O sea, lo que hay que hacer es ir a votar. Para que eso pase, hay que ir a votar. Mientras tanto, los problemas siguen y se acumulan y crecen. Y el tema de la inmigración que nos vendieron, que había quedado, en fin, así en vías de resolución por la bajada ¿qué dijo que llevaba puesto Sánchez? Bueno, da igual, de lo que fuera, ante Mohamed, pues es que no. Y Canarias, este fin de semana, otra vez, y otra oleada de inmigración ilegal. Quiero subrayar en un momento en el que Sánchez le ha dicho a Biden que nos manda lo que quiera. La Unión Europea dice que cuota obligatoria de acogida de inmigrantes ilegales, de donde sean, y sin discriminar. Y nosotros, que hasta ahora hemos tenido algo parecido a una bendición, sobre todo cuando te comparas con Alemania o con Francia, que es que de toda la gente que nos viene, la inmensa mayoría tiene nuestro concepto del pecado y nuestra lengua, con lo cual la convivencia es razonable, pues se nos puede acabar el chollo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Úrsula sabrá, y a lo mejor Pedro, pero de momento en Canarias la situación es esta.
Se reactiva la ruta migratoria hacia Canarias, una de las más peligrosas del mundo. Del 15 de mayo al 15 de junio, y según el último dato publicado por el Ministerio del Interior, habrían llegado a las Islas Canarias la mitad de los inmigrantes de todo el año, una cifra que aumenta sin cesar. En las últimas horas se han multiplicado las actuaciones por parte de Salvamento Marítimo en aguas canarias. Esta madrugada se ha rescatado al este de Lanzarote a 43 subsaharianos que navegaban en una neumática con motor, y Salvamento Marítimo las ha trasladado al puerto de Arrecife, un naufragio que se suma a otro ocurrido este mismo sábado. Salvamento Marítimo rescató a una patera con 35 migrantes de origen magrebí, entre ellos 4 mujeres y 2 niños que se encontraban a 264 kilómetros al norte de Lanzarote. Pero todas las miradas siguen puestas en el naufragio de la semana pasada, el cual dejó 2 muertos y 34 inmigrantes desaparecidos cuando se dirigía a Canarias. La lancha neumática que había zarpado de Cabo Bojador en el Sáhara con 60 personas a bordo fue localizada a 150 kilómetros al sur de Gran Canaria por un avión español de salvamento. La investigación del naufragio fue asumida expresamente por Marruecos, aunque no se llevó a cabo hasta pasadas 10 horas de su localización, a pesar de que España tenía un barco de salvamento marítimo en otra operación a solo 1 hora de distancia. Ahora el defensor del pueblo ha abierto una investigación sobre las medidas de coordinación adoptadas en este naufragio mortal que se dirigía a Canarias. Y así está la cosa, y está francamente preocupante. Vamos a ver, esos barcos salen de allí, como usted bien sabe, no salen en patera de allí para llegar hasta aquí en patera. No llegarían, salen en barcos nodriza, y de allí los sueltan. Bueno, todo eso pasa desde Marruecos. De ahí Rubén Pulido lo ha explicado aquí 1000 veces. Y aquí hay objetivamente una participación de las autoridades marroquíes, sea de forma oficial o sea de forma egipcia, cobrando por los dos lados. Bueno, no lo sé, pero el hecho es que, es que está pasando. Y aquí nadie dice nada, incluso más. Aquí España es en este momento el único país de la Unión Europea, el único, porque los otros ya han cambiado el discurso, que estimula y acoge encantado el fenómeno, contra el interés objetivo de su sociedad. Porque aquí el problema, lo que ha generado un problema social en toda Europa no es de que vengan inmigrantes, porque eso ya ha pasado antes, es el quién y el cómo, y el cuántos, en fin. Y mientras tanto seguimos sin saber qué es lo que le debe Sánchez a Marruecos, porque también este fin de semana, en esa entrevista con Évole, hizo referencia a Marruecos y bueno, dijo que, bueno, de hecho fue Évole el que le dijo, no, pues... fue Évole el que calificó como un régimen, ¿no? El reinado de Mohamed VI, sí le dijo que era una monarquía absolutista, ¿no? Y él rápidamente le corrigió y le dijo, no, eso no es así, permíteme que no estoy de acuerdo contigo, que eso no es así. Y es yo estoy... relativista, es una monarquía relativista. Y yo estoy muy contento con la relación que hay, entre ambos países, ¿no? O sea que yo creo que él realmente sigue con esa bajada de pantalones a la que tú hacías referencia anteriormente. Y eso, estamos viendo cuáles son las consecuencias. Pero fíjate, yo creo que esa bajada de pantalones que hoy se produjo, que para Marruecos no ha sido satisfactoria, porque fue una decisión personal, pero no una decisión política del país. Él habla de los países y no, era la de él con el rey de Marruecos. Que cuando vio que no conseguía, porque para modificar la situación de España con Marruecos había que cambiar el Tratado de Buena Amistad que tenemos aprobado en el Congreso desde 1995. Y eso es lo que habría que aprobar, que ninguno de los grupos parlamentarios lo iba a hacer. Al final, el rey de Marruecos ha encontrado que con este llegó a un pacto a saber por dónde le tenía cogido y que no ha servido para nada. La primera que le hizo fea gorda fue cuando fue a la cumbre para sacarse las fotos de él con el rey de Marruecos, que el otro se fue a su playa de Gabón a tomar el sol y le mandó un primer ministro de rango igual. Un sitio maravilloso, por cierto, ese, ¿eh? Yo lo he descubierto gracias a Mohamed. Y luego además le dijo, bueno, ya le invitaré a usted a mi casa, que digo, me ha invitado a Palacio y se va a ir de presidencia del gobierno sin que le inviten a nada, ni nada. La semana pasada hubo una filtración que solo podía venir de Marruecos hace unas semanas en la campaña de las municipales que perjudicaba perfectamente al presidente Sánchez. Por eso yo espero que de aquí a las elecciones haya más filtraciones que vendrán de Marruecos que le perjudican. Y este envío de pateras es porque Marruecos, si quisiera ayudar a Sánchez, no habría. Hasta las elecciones no tendríamos ninguna patera. Tendríamos un control de fronteras estupendo y se podría poner en valor. Y todo lo contrario, porque de Marruecos no salen esos barcos si Marruecos no quiere, eso lo sabemos todos. Claro. Hombre, lo que pasa es que la alternativa, ¿cuál sería, no? Yo creo que Sánchez para Marruecos ha sido un
pero no un buen presidente, ¿no? Sí, no, bueno, pero no ha conseguido todo lo que quería. Que no espere con la alternativa ya, pero, mejoras, ¿no? Pero no ha cumplido. Pues seguramente tiene que ver, y esto sí que es una suposición, o como decía aquel personaje del cine español de los 60, un supositorio, ¿verdad? Seguramente tiene que ver con los tejemanejes en el Parlamento Europeo y la política europea y todas estas historias, porque el lobby funciona ahí, y donde está el dinero para ellos es ahí, ¿eh? ¿Y lo conectarías con la presidencia entonces? ¿Perdona? ¿Eso lo conectarías con la presidencia? Bueno, de momento hay que conectarlo con lo que presionarle. Bueno, la presidencia europea, este convocó sin hablar con Bruselas, ha sido fatal. Era una presidencia muy importante, aunque fuera de turno, porque es la realmente operativa última de esta legislatura, porque la próxima presidencia europea del 1 de enero al 31 de julio coincide con las elecciones europeas y no es operativa en términos de gestión política. Había como 20 y tantos hitos de trabajo de comisiones de 2 y 3 años del Parlamento Europeo que se iban a firmar en esta presidencia española. Se han suspendido todos, esperando a septiembre. Se ha cambiado la agenda porque el Parlamento Europeo no le quiere dar la cobertura. Oye, el día 10 tenía que estar aquí en el Parlamento dando la programática. El día 13 o 15 venía la representación del Parlamento Europeo al Congreso Senado a un acto conjunto. No viene nadie, no le recibe nadie. Y está con el argumento ese completamente criminal, un poquito de vergüenza o de punto honor, que si gana Feijóo no vendrán los fondos europeos. Pero bueno, es que iban a Pedro. Sí, no, bueno, él ha pedido 140.000 y solo ha llegado 32.000, igual viene alguno más incluso. Sí, es alucinante. No, pero es que es alucinante. Lo que pasa es que es no ver la realidad de lo que está pasando. Él sigue con su relato, que es el suyo, pero el de él. O sea, que es el sálvese él. Ayer con Évole reconoció que igual quedaba segundo, pero que podía seguir gobernando. Bueno, que eso ya, en su posición, de ahí mi insistencia en que no hay que relajarse, porque es que si queda segundo, pero los números dan, le daba... Hay que aquí, por supuesto. Me parece que lo dijo Zendoya, creo que fue él el día después de las elecciones pasadas. Si uno mira la suma de votos, de verdad... que esto... No, yo sumé todos y fue el que dijo, hombre, claro, pero es que por eso hay que ir a votar, pero de manera fehaciente, ¿eh? Bueno, la distancia, además estos días parecía que con la pelea que se había agonizado entre los dos partidos de la derecha y tal igual, parecía que volvía a recuperar... Pero no salen las encuestas, no sale, porque es que las ganas de echar a Sánchez, que podía haber generado un conflicto entre votantes del PP y de Vox, es igual, ya se arreglarán, pero echen a Sánchez. Pero eso hay que seguir, y todavía no vemos cómo va, es decir, sabemos la suma por el Podemos sumar, pero va a haber que ver en esta campaña cómo evoluciona eso. Es que es muy complicado no estar en el gobierno, que Compromís haya quedado sin Generalitat, que el otro se ha quedado sin... Cuando los partidos pierden, ese partido es un pegamento de poder. Sin poder eso es una casa de eso. Clientelismo, al fin y al cabo. Bueno, nos quedan 3 minutos y no me va a dar tiempo a meter un vídeo sobre la cuestión, pero yo sí que querría pediros una opinión, siquiera sea escueta, sobre la cuestión Griñán y esta decisión de que no entre en la cárcel. O sea, a mí lo tengo clarísimo, me parece una vergüenza, después de ver lo que hemos visto en este país, a Eduardo Zaplana con leucemia, hasta los informes médicos pidiendo que le sacaran y se le mantuvo ahí. Lo que se hizo con el expresidente de Baleares, llama Matas, que se le hizo cumplir íntegramente una condena de 9 meses. Estamos en el mayor caso de que esté Rosalía Bárcenas en la cárcel, es una indignidad para la justicia española, habiendo tantas mujeres de fuera de la cárcel. Me parece una vergüenza absoluta y total. Yo no le deseo a nadie la cárcel, pero sí necesito justicia y que se aplique para todos por igual, porque si no, vamos al libertinaje y vamos a la justicifobia. Y eso la culpa la tienen los que la ejecutan. Yo creo que la justicia penal, en particular la justicia penal, debe ser ejemplarizante. Es decir, que la justicia penal es una de las fines de la justicia penal. Tiene que ser justa. Que es que se cumpla para todos por y igual. debe ser ejemplarizante. Una de las finalidades tradicionales, aparte de la retributiva, que es, al fin y al cabo, reparar el daño, aparte de la reinserción social, está la prevención general. Y la prevención general implica que debe ser ejemplar. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es una discriminación de esta naturaleza, como tú bien has dicho, en el tratamiento diferente que se ha producido con personas como... vuelvo a decir, Eduardo Zaplana, etcétera, ¿no? Mire usted, ya todos... Hombre, yo supongo que la medida será legal, sin lugar a dudas. Reunirá los requisitos legales, da igual, pero la justicia se aplica para todos igual.
Y no se puede hacer excepciones de ese tipo, ¿no? 30 segundos, Iván, 30 segundos, Rebeca. No, totalmente de acuerdo. Además que habría un precedente pues, bastante peligroso, ¿no? O sea, porque si esto es lo que, si esto ha ocurrido ahora, ¿qué impide que el resto condenados que estén en casos similares no puedan pedir también este tipo de medida, ¿no? O sea, si ya hay este precedente, y es una vergüenza esta doble vara de medir, porque ya, pues como se ha comentado aquí, hay muchísimos casos de enfermos de cáncer que pues, salen de prisión para recibir el tratamiento pertinente, siguen con sus tratamientos pese a que están cumpliendo esa condena, y evidentemente pues, esto debería ser así también para el caso de Griñán, que recordemos que estamos hablando de una estafa de 700 millones. Sí, 725 millones, ¿eh? No, yo, los trabajadores. suscribo lo que dice Rebeca, que voy a decir, pues que ante casos iguales, tratamientos iguales, no tiene mayor misterio. Eso es así. Pues ahí estamos. Bueno, en fin, pues mire usted, esto es lo que da de sí el país. Y nosotros nos vamos a marchar ya. Román Cendoya, muchísimas gracias, muy buenas noches. Os habéis dejado unas llamadas de Santa Teresa vivas, me parece muy mal. Sí, pero se reproduce. Iván Vélez, un gracias. placer, mil gracias. Don Jesús Trillo, muchísimas gracias. Rebeca Crespo, gracias mil. Tesis doctoral de Trillo, la presenta este viernes, ¿eh? Fraga. O sea, atentos, el pensamiento político de Manuel Fraga, en fin. Bueno, que descansen. Mañana, más gato. Adiós.